Clase. Listo, chiquillas. Cuéntenme cómo llegan hoy. Tengo mucha información para compartirles el día de hoy. Cuéntenme qué dudas Yo tienen. apenas Ah, entrando, listo, organízate mientras quedamos pero aquí. sí, pero ya estoy conectada mientras subo, mientras entro, mientras bajo las cosas del carro. Hágale, Martita. Mientras eso vamos aquí, ay, mirando a ver quién tiene dudas. Chiquillas, cuéntenme cómo vamos hasta este momento. Ya han estado practicando, porque recuerden que yo sé que es en la práctica donde surgen todas las dudas, sobre todo en la interpretación de los números, ¿cierto? Entonces, si tienen dudas, en lo que sea, no importa que sean clases que vimos hace 3 semanas, no importa. Si tienen alguna duda, ese es el momento para que me la hagan antes de continuar, Nati. Moni, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Moni, yo sí tengo como dos duditas. Cuéntamelo todo. Una, los números 6, 7, 8, 9 para arriba no tienen elemento. No, no porque a partir del 6 se conforman con los números de abajo, entonces van influenciados por los elementos por ejemplo, el 7, numerológicamente se dice que los números se forman con los primeros cuatro, entonces el 7 viene de un 3 y un 4, por lo tanto está influenciado por esos elementos. Ok, y el animal de poder. Del 11, el 22 y el 33 no hay, No, no viene tienen siendo el del número base, base. o sea, el del Listo, 11, 22 y así. gracias, Moni. Y la verdad sí me siento como perdidita, porque mira, Moni, yo soy misión 9, listo, lo tenía súper claro. Pero cuando hablamos del número sol, que es el 8 y que se supone que es como lo que más tenemos que integrar, ahí me pierdo. Listo. Me encanta que te pierdas. Mentira, no, pero sí me encanta me encanta que tengamos dudas porque esto significa que también estamos repasando, que estamos estudiando y pues de eso se trata, ¿cierto? De venir aquí también como ¿a qué? A resolver justamente todo. Entonces, les decía, y por eso les pedí que me trajeran como las dudas porque hoy seguimos armando como ese rompecabezas de ese plan del alma. Entonces nosotros elegimos venir acá a la Tierra con un aprendizaje, ¿cierto? Nosotros decimos, yo quiero bajar a la Tierra a experimentar X cosa. Cada uno eligió. Ese aprendizaje, básicamente, ¿qué viene siendo? Viene siendo mi misión, ¿cierto? Que ya sabemos que la misión es lo que yo debo llegar a hacer, a donde yo me debo dirigir y cada una de mis decisiones deben ir alineadas a eso, apuntando a eso, pero que ningún ser humano está ya viviendo 100% su misión, porque justamente ese es el aprendizaje que nosotros vinimos a experimentar o anclar, ¿vale? Entonces yo voy hacia allá, yo voy hacia mi número de misión, Nati va hacia una misión 9, ¿cierto? Nati vino a ser una maestra espiritual, Nati vino también a poner en equilibrio ese entregar, que no es solamente entrego pues y me desvío por los demás, sino en un sano equilibrio, ¿ok? Papá es el sol, es la forma en la que yo me debería estar expresando en el mundo, ¿cierto? Entonces el papá de Nati es un papá 8, ¿ok? Tú identificaste, Nati, también cuando hablamos de los papás, ¿ok? Tú identificaste esa energía de tu papá, tú identificaste ese 8 en él, ¿lo reconoces a él ahí? Sí, ¿Sí lo ves aparte, ahí? Mónica, es que hay mucha Hágale. Listo, el 8 es la forma en la que yo debería estar habitando, ¿ok? Es el único número que tiene su luz y su sombra. De resto, todos los números son como, aparte pues de la misión, de resto de aquí para adelante, todos son como en equilibrio, ¿listo? El número, nuestro sol, el número de nuestro padre es el único que tiene o lado negativo o lado positivo, ¿listo? Entonces, Nati tiene un papá que fue una energía supremamente fuerte, entonces probablemente fue un papá muy exitoso, un papá con una energía masculina muy anclada, listo, pero también producto de ese mismo trabajo, probablemente un papá muy ausente, ¿cierto? O un papá muy exigente. Entonces, si lo vivió desde la sombra, Nati puede haber visto un papá autoritario, un papá poco flexible, un papá que siempre pensaba mucho en el dinero, en tener, porque él tiene una creencia muy arraigada también de que vale por lo que tiene, ¿cierto? total. Es Así que era sentí que se cayó alguien por acá y me asusté. mi papá. Pensé que era Valeria. Listo. Entonces, ese es el papá 8, ¿vale?
Nati tiene que empezar, y bueno, en cada una tenemos que empezar a recibir a ese papá, a mirar a ese hombre lejos del lente que mamá nos enseñó, porque nosotras siempre aprendemos a ver a papá a través de la mirada de mamá, que escuchábamos de mamá, ¿cierto? Y tenemos que empezar a quitarnos esas gafitas, a quitarnos esas proyecciones que mamá hizo en nosotras, ¿listo? Y anclarnos en el 8. Entonces, ¿qué significa habitar mi sol desde una polaridad positiva? Entonces, Nati tiene que empezar a trabajar muchísimo la energía con el dinero, ¿ok? No sé, Nati, cómo te sientas tú, por ejemplo, en tu oficio, ¿cierto? Que Nati está viviendo mucho como desde ese servicio, desde que yo vine al mundo a servir, tengo esa vocación, tengo ese llamado, yo quiero hacer de este mundo un lugar mejor, pero hey, ¿cómo te está yendo cobrando? ¿Cómo te está yendo poniéndole precio a los servicios, ¿cierto? Tienes como esa dualidad entre, es que lo espiritual no se cobra, que eso es muy propio de un 9 en la sombra, ¿cierto? El 9 en la sombra se me va para el extremo de, mejor dicho, suelto todo, entrego mis posesiones para el otro, que el otro esté bien, que yo miro cómo soluciona, ¿cierto? Eso es lo que te está invitando a tomar este papá. Él fue esa energía, ¿ok? Cuando yo empiezo, ojo que para yo poderme anclar en esa energía de lo que es mi padre, de lo que mi padre vino a enseñarme, yo necesito primero sanar el vínculo con él, porque probablemente como tenemos esas heridas con papá, entonces lo rechacemos porque papá fue un hombre muy ausente, o fue un hombre muy bravo, o fue un hombre que fue muy injusto conmigo y por más de que yo me esforzaba, sentí que nunca fui suficiente. Hasta que yo no sane eso, yo no voy a poder tomar esa fuerza, que es desde lo que se habla tanto desde la terapia sistémica y las constelaciones familiares, tomar a ese papá. Se me va a quedar en teoría nomás. Debo recorrer ese camino de quitarme ese lentecito del juicio con papá y decir, ok, hoy entiendo que desde el alma yo escogí a ese hombre, yo escogí esa energía porque era justamente lo que yo debía encarnar. Debo sanar esa relación con el dinero, debo darme el permiso de ser una servidora al mundo, pero con billete. ¿Listo? Porque partiendo de qué premisa, de que entre más tenemos, más damos. Yo estoy haciendo en la membresía que empezó hace unas semanitas, estamos haciendo un reto justamente con el dinero y creo que era ayer donde hablábamos en el audio, de que tenemos que integrar, hay un divorcio entre espiritualidad y dinero, sí, ok, tenemos que empezar a integrarlo, porque el dinero lo único que hace es expandir, solamente expande. Si yo quiero servir, entre más dinero tenga, más puedo servir. ¿Por qué? Porque me puedo formar mejor, ¿cierto? Puedo estar con los mejores maestros y aprender muchísimas cosas para compartir ese mensaje con las personas. Voy a estar muy tranquila. Yo cómo le voy a acompañar a una persona si yo estoy pensando en cómo pagar las cuentas, ¿cierto? Sufriendo porque no voy a llegar a fin de mes o con ese sentimiento que a veces da cuando uno cobra poquito por algo y me dice, pucha, o sea, cobré tan poquito y el nivel energético que estoy aquí entregando es demasiado, ¿cierto? Se crea ahí una disparidad. Entonces, eso es lo que ese papá te está invitando a transitar, a que Nati se me ancle en ese matrimonio entre el dinero y espiritualidad. ¿Te hace sentido? Ay, Moni, total. Yo llevo mucho tiempo en todo este mundo espiritual y siempre es que el papá, y yo decía, no, mi papá lo amo, yo con mi papá no tengo nada que sanar, y mi papá, y acabo de entender y comprenderlo, Moni. Hay una diferencia entre vínculo y relación. La relación es como miro hoy a mi papá desde mi adulta. Ah, entonces desde mi adulta, pues claro. O sea, todos vivimos muchas cosas con nuestros padres, todas. Y en su momento, en las diferentes etapas, hubo juicio, otras veces lo amábamos profundamente, otras veces pasamos por todas las emociones. Ya hoy como adultas, y más cuando estamos en este camino, como que decimos, no, antes mi papá muy berraco, hizo lo que podía, con las herramientas que tenía, no, y hablamos. La relación es ¿cuál es este contacto con papá? No hablamos de vez en cuando, salimos a almorzar, yo lo llamo frecuentemente. Esa es la relación. El vínculo es cuando yo cierro mis ojos y pienso en esa energía masculina que siento, ¿cierto? En donde todavía hay rechazo, juicio, queja, en donde todavía está mi niña esperando que mi papá hubiera sido distinto. Listo, ese es el vínculo y eso es lo que tenemos que sanar para poder llenarnos de esa fuerza, de ese masculino y anclarnos en ese sol y caminar mucho más firmes y mucho más fuertes hacia nuestra misión. ¿Listo? Gracias, Minati, Listo, mi Moni, muchas con amor. Y espero que ese ejemplo haya sido también claro para cada una de ustedes. Si no, me levantan la manito para que no queden por ahí bachecitos. ¿Listo, mi Marci? Buenas noches, qué rico verlas nuevamente, porque eso en video no es tan agradable. Ay, sí, no es lo mismo compartir y Eh, preguntar y vernos. todo.
Bueno, Moni, yo muy juiciosa me vi la clase pasada que no pude estar y me tengo una duda. Me conecté mucho con eso. Yo soy tres por todas partes. Mi sol es tres. Mi misión es tres. Todo es tres. Bueno, me conecto mucho con eso, con ese sol y con la personalidad de mi papá y lo que ha representado en mi vida, ¿cierto? Pero tengo una inquietud. Mis hermanos tienen números de nacimiento diferente y que les da diferente. Con mi hermana Lina también nos da 3 a las 2 el sol, pero mis otros dos hermanos sí les da uno 9 y a otro 8 con ese mismo papá. Y mi Ujú. papá de misión es 5, entonces, bueno, ya se imaginan cómo es, y él es un 5, literal. Como el mío. No tiene nada que, literal, es 5, en todo. Entonces, como esa duda que me cautivó, y yo, bueno, para mí, desde mi 3 sí, es alegría, bueno, todo lo que representa, pero por ejemplo, mis hermanos, que entonces para uno el sol es 8 18, 9, y para el otro es 6 26 y 8. Para Entonces uno es ahí 8 y como, para otro es 9. sí, Claro, es que recordemos que las heridas y todas esas cosas no se gestan por la historia, se gestan por la interpretación que cada uno tomó. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un papá 5, muy 5 también, muy anclado en su 5, muy libre, ¿cierto? Muy 5. Mi sol es un 5, la misma misión de él, pero tengo dos hermanos y para mis dos hermanos es un papá 4 y mis dos hermanos son supremamente opuestos o supremamente opuestos. Entonces, por ejemplo, uno de mis hermanos es un 4 que es como más tirando al positivo del 4. Él vio a mi papá, a pesar, yo lo vi como un hombre libre, un hombre que no se comprometió con la vida, que nunca se comprometió con la familia. Yo lo vi así, yo lo percibí así. ¿Listo? Uno ujú. de mis hermanos lo percibió como un hombre muy trabajador, un hombre que en el trabajo siempre era, mejor dicho, súper juicioso, que siempre estaba haciendo billetes, que siempre estaba construyendo cosas, ¿ok? Pero que no estaba para él emocionalmente. Entonces mi hermanito es súper trabajador, mi hermanito le va súper bien en los negocios, mi hermanito en el trabajo, pues mejor dicho, asciende muy rápido porque es una hormiguita y todo lo que hace lo saca súper bien, muy organizado en su vida, pero la relación es cero. Ok, mi otro hermano, ¿cómo percibió a mi papá? Él rechazaba al papá por el trabajo, porque nunca estaba, también se sintió abandonado, se sintió no visto, y es justamente lo opuesto. Mi hermanito está viviendo, el otro hermano vive desde la sombra, desde 4, ¿cierto? Es la interpretación, es cómo vivió ese papá. Entonces, probablemente tu hermano, el que tiene un 8 para el que representa un papá 8, probablemente él interpretó un papá que quizás con el que vivió situaciones injustas, ¿ok? Donde hubo como de pronto un tema jerárquico ahí con él, el tema con el dinero, el tema con la autoridad. ¿Cómo lo percibió? Listo, ¿cómo lo percibió y qué lo está invitando a él a tomar? Porque sí, podemos ser 10 hermanos, inclusive pueden ser todos trillizos, cuatrillizos, nacer en el mismo momento de la historia, misma posición económica, misma realidad exacta, pero cada uno lo recibe diferente porque el papá siempre va a ser diferente con cada uno de los hijos. Ustedes pueden ver, los papás dicen que no tienen preferidos y todas esas cosas, pero uno siempre ve que se vincula con cada uno de los hijos desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque tenemos afinidades diferentes, porque nos estamos vinculando diferente. ¿Vale? Entonces, es diferente, es empezar a revisar cómo lo interpretó tú y cada uno de tus hermanos y cómo eso potencia el camino hacia su misión. No sé si me hago entender, Marce. Por Sí, ejemplo, sí, o sea, por sí. eso mismo cada uno viene con una misión, con una historia diferente, con un aprendizaje diferente. Ujú. Entonces, según lo que tú me dices, ¿cómo interpreto? Por ejemplo, claro, yo siempre vi ese papá alegre, extrovertido, muy, bueno, muy sociable, ¿cierto? Y de pronto mi hermano el 8, cuando tú hablas de injusticia, él fue el menor. Cuando mi mamá se murió, él tenía 2 meses y una tía tuvo una bebé y él casi se muere, literal estuvo Tu hermanito o el bebé, hospitalizado. Sí, casi se cuando muere se murió quién. mi hermanito, cuando mi mamá se murió, él Ujú. tenía 2 meses, él estuvo hospitalizado mal. Y mi tía, cuando tuvo la bebé,
le empezó a dar leche materna, ¿cierto? Lo empezó a amamantar. Para él, esa es su figura materna. Entonces, él se crió en otro ambiente, en otra familia, mientras que mi otro hermano, Mario, y yo sí vivimos al lado de mi papá un tiempo hasta que se casó con mis abuelos. Entonces, claro, yo siento, y lo que medio he escuchado y he percibido a mi hermanito menor, es que eso como injusto, ha sido injusto. Ujú. Mi papá conmigo esto, a ellos sí, o bueno, no sé, algo, un tema así. Entonces, con eso que tú me dices, sí, ya relaciono y entiendo ya tu explicación perfectamente. Acuérdate, Marce, que cuando hay un 8, el 8 siempre va muy ligado a la injusticia, ¿cierto? ¿Qué fue injusto? ¿Qué percibió él como injusto? Quizás que ustedes estuvieran más cerca al papá que él. El niño no logra interpretar lo que está pasando, ¿cierto? Se organizaron las fichas como se podía, pero cómo lo interpretó. Y la injusticia está muy asociada a un papá 8. El otro hermano para el que representa un papá 9, probablemente él empezó a ver un papá muy luz en la calle, oscuridad en la casa, como que muy querido afuera con todo el mundo, pero él con muchas carencias emocionales y eso le parecía también como que no cuadraba. ¿Sí me hago entender? Sí, y mi hermano, el 9 también en su misión es 9. Entonces, si tú hablas con él ahora, él es ya pues como que yo ya hice mi proceso, ya mi papá es así, y yo le veo lo bueno a mi papá, no me quedé en lo malo, a mi papá nos enseña antes a eso, o sea, lo ve muy así ya, o sea, mi hermano, el misión 9 hizo el 9, ya, Pero tu misión 9, tu hermano misión 9, Marce, ¿desde dónde lo está mirando? Porque si tu hermano lo está mirando desde ese adulto, que entonces estoy, que genuinamente, el 9 genuinamente quiere ser amoroso con todos, ¿cierto? Entonces empieza también a caer en justificar, entonces yo justifico porque es que es su historia, ¿cierto? Me paro en el adulto que justifica, pero acuérdate lo que vimos en Mentoras, que no me puedo saltar el pasito de darle voz al niño, venga, es que tengo el derecho y la necesidad de estar enojada y decir que me sentí abandonado por papá, que sentí un papá súper ausente, que sentí que ese papá no estaba para mí, que mi adulto lo entienda es una cosa, pero que mi niño todavía no lo haya sanado es otra muy diferente. no, y no, él ha trabajado mucho eso. Y en una época él se alejó, él ni nos hablaba como en su rabia, como todo eso que cargaba. Pero ahora que hablo con los dos y que estoy pues con los dos, uno ve quién se ha hecho conciencia, se ha hecho su trabajo y quién no, ¿cierto? Quién está todavía muy desde ese niño, desde ese ego, desde esa mirada tan todavía de dolor. Y de ese 8 sí lo tiene todavía mi hermano muy marcado. Pero sí quería, pero si mi papá es un 5 y yo lo veo así y ellos 8 y 9 porque esa era mi pregunta. Por ejemplo, mis hijos, también su sol de mis dos hijos hacia el papá es un 3 y mi esposo es misión 1. Entonces yo como que, ¿cómo lo verán mis hijos? Porque él es muy uno. Claro, pero ¿cómo lo ven? Lo ven como un papá y de pronto un papá bien maduro, ¿cierto? Un papá que a veces, un papá 3 deja mucho la herida de no me sentí escuchado, como que son papás como que muy por allá, como que levitan y flotan y como que hay que llamarlos mucho para que aterrizan y el hijo percibe como esa ausencia, como que un papá muy infantil, por decirlo de alguna manera, aunque la misión sea diferente, es la percepción, es cómo me Es la comporto con percepción. esa persona. Ajá. Y no, y cómo me comporto yo con ella, porque por lo que te decía. Mismo papá, con 5 hijos, con cada uno es diferente y se comporta distinto y a cada uno le entrega cosas diferentes. Así es. Gracias, Moni. Tenía esa duda, pero súper chévere eso del sol. Quedé súper identificada y bueno, como les digo, las extrañé mucho. Besitos. Gracias, mi Marce. Hoy seguimos con mamá, entendiendo para qué escogimos a la mamá, para qué escogimos al sistema familiar y cuál es nuestro proyecto sentido. Para qué fue que cuando nosotros les dijimos a los papás, ay, mira, yo voy a bajar a la tierra a vivir este aprendizaje. Tú quieres ser mi mamá, tú quieres ser mi papá, te entrego el guión de lo que vas a vivir conmigo, de lo que me vas a hacer. Ellos dicen que sí, pero ellos no dicen que sí desinteresadamente. Hay un contrato por ahí oculto, que ese es el proyecto sentido. Entonces vamos a entender para qué fue que ellos accedieron a ser nuestros padres en este plano terrenal. ¿Listo? Gracias, mi Marce. ¿Alguien más en alguna duda? ¿No?
Todos están súper bien, se están practicando, si se están por ahí identificando con sus familias, ojo pues, que si no, les va cogiendo ventaja todo esto, mijitos, y luego no se acuerdan de nada. Tenemos que practicar. ¿Listo, chiquillas? Entonces vamos a continuar con el arquetipo mamá. Entonces ya vimos, vamos a hacer el resumen como de lo que llevamos, la misión, fin, a qué vine, el aprendizaje y a dónde debo seguir caminando forever para que mi vida sea mucho más fluida. ¿Listo? Eh, las marcas del alma, las marcas de vida, que son esos momentos en los que el alma ha pactado venir a movernos el piso para recordarnos a qué fue que vinimos. Bueno, números kármicos y arquetipo papá. ¿Cómo debo yo expresarme en el mundo y en qué energía debería yo estar encarnando para dirigirme mucho más fácil a ese aprendizaje que yo misma elegí? Hoy vamos a ver entonces qué es la energía de mamá. ¿Ok? Voy a aprenderles por acá. El documento, se los voy a poner, pero no me lo lean, porque igual ustedes lo van a tener, yo les voy a ir diciendo, como para que vean ahí algo. Porque no lo estoy haciendo tipo presentación, sino más en el documento, porque es mucha información y me rinde más para que no me queden tantas hojas cuando se los subo a la plataforma. Entonces, si papá es el sol, ¿qué viene siendo mamá? La luna, ¿cierto? Mamá es energía femenina. Papá es cómo me muestro al mundo, porque el sol me invita a la acción, el sol me invita a salir, caminar, moverme, ir hacia adelante, ¿vale? Mamá está más vinculado con nuestro lado interno. Entonces, mamá está relacionada con nuestras emociones, con esa parte inconsciente nuestra. ¿Listo? Cómo respondemos, cómo reaccionamos al mundo, inclusive de manera inconsciente. ¿Listo? Muchas veces esta energía de mamá siempre está en nosotras. También el que estemos habitándola o no, ¿de qué depende? Justo de lo que hablábamos ahorita con papá, de si yo he o no hecho el trabajo de tomar a esa madre, ¿cierto? Si yo todavía estoy con heridas, si yo todavía miro a mamá desde la niña que sintió que mamá casi no estuvo, que tiene rabia o que se siente triste, que se sintió poco suficiente, pues entonces va a tener la sensación de que esa energía que es mamá para ella no está en su interior. Esto como que cree que eso es lo que le falta, pero realmente eso hace parte, ¿listo? Es una faceta que ya está dentro de ti. Listo, lo único que falta es hacer ese trabajo de tomar a esa mamá, integrarla y recibir toda esa energía que esa mamá nos trajo. Normalmente nuestra luna o nuestro arquetipo mamá es la forma en que respondemos al mundo, ¿listo? Como algo muy anclado y ahorita que empecemos a ver cada uno de los números, se vas a ir dando cuenta cómo es algo como que va reaccionando de manera automática. Número uno, bueno, si papá era nuestro día de nacimiento, mamá es nuestro mes, literal. Vamos a hacer el cálculo. Digo, antes, por ejemplo, 4. Yo que soy 4, que soy abril, arquetipo 4. Quien haya nacido en diciembre, arquetipo 3. Quien nació en enero, arquetipo 1. Listo, ese es nuestro mes. Esa es la energía de nuestro sol, la energía de mamá. Entonces ya, ¿dónde van a colocar en la planilla? Ya les voy a abrir la plantilla que no se les haya abierto. Abajito de donde está, El del papá. ahí está el arquetipo mamá, simplemente lo ponemos ahí. Tengo 359, a ver, ¿qué le han dicho? Listo. Ay, se me bloqueó esto. Ok. ¿Qué significa entonces tener un arquetipo mamá? Uno, nuestro mes de nacimiento nos dé uno. Entonces, probablemente tú tuviste una mamá súper fuerte, una mamá muy independiente, una mamá muy líder, una mamá que no tenía que pedir opinión de los demás para caminar, para ir hacia adelante. Ella simplemente confiaba mucho en ella, estaba habitando en equilibrio también su energía masculina. Fue una mamá que en su luz te enseñó a confiar en ti, te enseñó a darte voz como a tus sueños, a tus proyectos, a que no tuvieras miedo de ser pionera, de iniciar cosas. Listo, eso es una mamá uno en una luz. A ver, cuénteme acá en el chat primero para yo ir sabiendo cuál es el arquetipo mamá de cada uno. ¿Listo? ¿Cuál es el mes de nacimiento de cada una?
Pero si tuvimos una mamá que estaba habitando también desde su sombra, una mamá herida, probablemente tú la percibiste como una mamá autoritaria, como una mamá fría, como una mamá que emocionalmente no estaba disponible para ti. ¿Vale? Y recordemos que siempre, siempre lo que vivimos con esos padres nos está enseñando algo. Entonces, bien sea que tú hayas interpretado a tu mamá desde su luz o desde su sombra, esa mamá siempre, quizás si la mamá estaba en su luz, si la mamá era una mujer fuerte, independiente, líder, que confiaba en su voz, que no le daba miedo ir hacia adelante, o si por el contrario, su mamá era una mujer autoritaria, una mujer fría, una mujer ausente emocionalmente, que te hizo sentir sola, sea cual sea, desde la silla donde tú la percibiste, esa mamá lo que te estaba haciendo era obligarte a que construyeras tu propia identidad. O a través de su ejemplo, a través de seguir lo que te estaba haciendo, o a través de hacerte cargo, a través de recordarte y probablemente después de muchos años, porque claro, cuando uno se siente abandonado por mamá, uno al principio sufre mucho, ¿cierto? Pero con el tiempo uno va aprendiendo que, hey, debo sanar eso en mí para dejar de depender de otra persona. No puedo seguir esperando a que alguien venga y me valide, a quien venga y alguien venga y me dé la palmadita en la espalda y me diga que es seguro para mí ir hacia adelante, ¿cierto? Entonces, mamá uno vino a enseñarnos, a anclarnos en ese liderazgo, vino a enseñarnos a confiar en nosotras, vino a enseñarnos que no necesitamos que nadie nos avale, que nadie nos apruebe y que nadie nos empuje, que en nosotras ya reside esa fuerza, porque esa fuerza nos la da mamá, ¿ok? No hay un éxito más grande en la vida que tener un hijo, ¿cierto? Ustedes, no hay, o sea, no hay nada en la vida que se compare con dar vida. Entonces, mamá, a mí ya me dio esa fuerza simplemente con el hecho de darme la vida, que me abandonó, que no estuvo, lo que sea, ok, pero me dio la vida y esa es la fuerza que yo debo tomar de ella para anclarme en esa energía e ir hacia adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje de todas las personas que tienen un arquetipo mamá número uno? Soltar la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque no están acá en el mundo para movilizarse a través de esperar que otro venga y camine con él. ¿Listo? Tienen que empezar a confiar en su voz. Tienen que perder ese miedo de no ser suficientes y tienen que perder ese miedo de que alguien más los va a rechazar. ¿Listo? A ver, yo veo por aquí el chat. Nati 7, Wendy arquetipo mamá 4, yo también soy 4, Lady 9, Marce 1, Lini 4, 7. Ay, hay por aquí muchos cuatros. Listo. Entonces, el arquetipo 1 nos vino a enseñarnos a hacer, a confiar en nosotras, ¿listo? A conectar con ese liderazgo. Y ojo que les decía ahorita, hay veces creemos que esa energía nos falta. Probablemente me digan, no, ¿cómo así que un uno? Si a mí me cuesta mucho dar pasos, porque creemos que es la energía que nos falta y esa energía ya está en nosotras. Simplemente la única forma de tomarla es sanar ese vínculo con mamá. Y recordemos lo que les acabo de explicar de la diferencia entre vínculo y relación. No es como hablamos. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy linda, una relación muy buena con mi mamá. Nos vemos, salimos cada rato, ella viene aquí a la casa, yo voy y le llevo a la niña, pero en el vínculo todavía hay un trabajo bien importante que hacer porque todavía hay muchas emociones que a Mónica le cuesta transitar, ¿cierto? Entonces, sanar a mamá y a papá realmente yo creo que es el camino de toda la vida, ¿cierto? Uno nunca llega como a un punto en el que uno diga, ay, ya tengo integrada a mi mamá, tengo integrado a mi papá. No, es un proceso y siempre vamos avanzando en ese camino, pero ahí vamos, ahí vamos. Arquetipo mamá 2, creo que por aquí no hay ninguna que tenga arquetipo mamá 2. Entonces, ¿cómo pudimos haber percibido a una mamá 2? Una mamá muy anclada en su energía femenina, una mamá muy amorosa, una mamá muy sensible, una mamá muy protectora, ¿cierto? Una mamá que sus emociones, mejor dicho, las mantenía a flor de piel, una mujer no tan líder como una mamá 1, por ejemplo, sino como más dependiente emocionalmente, como que siempre está ahí necesitando que esté la otra persona al lado, ¿cierto? Siempre está ahí como necesitando que alguien avale, que alguien la empuje. Inclusive, puede que a través de esa dependencia, a través de ese exceso de energía femenina, tú en algún momento de tu vida, en alguna etapa, quizás no ahora, quizás en tu adolescencia o quizás en este momento, hayas sentido como que, ay, no es que mi mamá es tan débil, que yo sé que tengo que hacerme cargo de ella, o tan injusto lo que mi mamá ha tenido que vivir con mi papá, que entonces yo me tuve que meter en esa relación para que mi papá, mejor dicho, no se la pasara pues como por la galleta, como dice uno, ¿cierto? Como que uno ve una mamá muy vulnerable, uno ve una mamá muy débil y siente la responsabilidad de convertirse en su pañuelo de lágrimas, de ser como la salvadora.
¿vale? Y eso, mejor dicho, es lo más poco sano que podemos hacer porque rompemos todos los órdenes del amor a Dios y por haber, ¿vale? Pero una mamá que está anclada en su luz, una tipo de mamá que está anclada en su luz, nos enseña el equilibrio también, como, hey, puedo amar, puedo estar para los demás, puedo ser una mujer súper sensible, una mujer súper empática, pero sin caer en esa dependencia emocional y sin caer en que siempre todo me desborda absolutamente. ¿Vale? Eso es un equilibrio, pero desde la sombra, una mamá que se desborda muy fácil, una mamá que tiene miedo de tomar decisiones, nunca la vas a ver. Y yo conozco muchas mujeres de 40, 50 años que les cuesta tomar decisiones. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene como 50 años y todavía en este momento es de las que si yo salgo con Jessie a comer, ella nunca elige qué plato va a comer, o sea, ella nunca elige, ella siempre está esperando que alguien le diga. Y tiene una prima a la que le manda casi siempre fotos de la ropa que se va a poner para que le diga si le queda o no le queda bonita. Y son cosas que uno dice, pues, no deberían pasar, pero pasan más cotidianamente de lo que imaginamos, ¿ok? Una arquetipo mamá en su sombra es este tipo de mujer que tienen de pronto muchos sueños, pueden ser muy, muy idealistas, tienen un mundo creativo muy amplio, pero no se sienten capaces de materializarlo, no se sienten capaces de tomar las decisiones. Entonces, ¿qué nos está mostrando este arquetipo número 2? ¿Ok? Nos está enseñando a dejar ese síndrome de ser la niña buena, de estar ahí. Yo no tengo que hacerme cargo de mi mamá. ¿Ok? Porque ese es un recurso emocional que nosotros también adquirimos en la infancia para sentirnos visas, como que, ok, mamá también en su desborde emocional, cuando una mamá está muy anclada en esa sombra de una energía 2, pues su mundo emocional la desborda y a todas nos pasa. ¿Qué pasa cuando yo estoy desbordada emocionalmente? No estoy disponible para el otro, ¿cierto? Supongamos que yo estoy aquí con un bebé, tengo un bebé recién nacido al que amo profundamente, pero yo estoy mal con mi pareja, estoy mal en el trabajo, tengo diferentes cosas, puedo físicamente estar aquí, emocionalmente no estoy. Entonces, eso pasa con esa mamá, también se siente mucho esa ausencia, ¿cierto? Y el hijo aprende, un hijo con arquetipo 2 aprende que cuando se hace cargo de los asuntos de la mamá dice, ay, tan linda, tan buena hija, cómo se preocupa por mí, mira cómo vino y me ayudó, obtiene esa mirada, ¿vale? Entonces, esta mamá nos está enseñando, hey, tenemos que salirnos de ese síndrome de buena hija, tenemos que recordar que nosotras no valemos por lo que hacemos por los demás, sino que valemos simplemente por existir. Tenemos que aprender a poner límites sanos. Eso vino una mamá número 2 a enseñarle a un hijo, a aprender a poner límites. Recordar y entender que no tiene que hacerse responsable nunca del bienestar de otra persona. Hay que empezar a mirar a mamá desde esa grandeza, ¿vale? Como un alma, que ella también vino a vivir una cantidad de experiencias, de aprendizajes, de que a mí no me corresponde hacerle la tarea. Entonces, aprendo a poner límites, aprendo a expresar mis emociones y a decir no, aprendo no, a salirme de ese síndrome de niña buena y dejar de hacerme responsable por la vida de los demás y aprender también que puedo relacionarme, puedo vincularme con otras personas sin necesidad de mimetizarme en la vida de alguien más. Puedo seguir haciéndolo en sano equilibrio, conectada conmigo misma. ¿Listo? Eso es un arquetipo 2. Un arquetipo 3, a ver qué fue lo que escribió acá en el chat. Yo soy 2 para mi hijo menor, Marce. Entonces también a mirar ahí desde dónde le estamos enseñando a esas almitas. Eso es muy lindo cuando empezamos también a identificar eso en nuestros hijos, porque de alguna manera es como una presión de, hey, debo sí o sí para anclarme en esa energía que me corresponde para hacerle el favor a mi hijo, porque yo acompaño a que mis hijos se empoderen a través del ejemplo, ¿cierto? Cuando yo ocupo mi lugar, les doy el permiso a ellos de que también ocupen el suyo y que recorran su camino. Un arquetipo mamá 3. ¿Qué significa un arquetipo mamá 3? Probablemente mamá fue una mujer súper alegre, una mujer súper creativa, una mujer que tenía el don de la palabra, una mujer supremamente social, pero también que se me iba como al extremo y entonces ya era como la eterna niña, la que nunca maduró, la que no era capaz de tener conversaciones incómodas, sino que para ella simplemente todo era una charla y se hacía la boba y las cosas dolían, pero no, la mamá no era capaz de hablar de eso, ¿cierto? Quizás también te diste cuenta o sentiste que tenías que hacer muchas cosas para ganarte su atención, para tener esa mirada, que costaba mucho, como que, hey, aquí estoy, mírame, porque mamá estaba por allá en cualquier otra parte, ¿vale?
Si viviste con una mamá 3 desde su luz, fue una mujer que te ayudó a conectarte con tu espontaneidad, con tu propia expresión, a que encontraras como esa forma en que tú querías expresarte en el mundo, ¿cierto? Te dio el permiso de ser creativa, te dio el permiso de disfrutar, de conectarte con el disfrute, con el placer, pero desde la herida sentiste una mamá que no estaba, ¿ok? Sentiste una mamá que no te escuchaba, no había presencia, o estaba un día sí, un día no, muy influenciada un día por la energía del uno, otro día por la energía del dos, ¿cierto? Como que no sabías, era una energía muy inestable, no sabías si hoy iba a estar o si hoy no iba a estar, porque era muy, 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 muy cambiante. Y que vino esa energía 3 a enseñarte como mamá, ¿para qué fue que tú la elegiste? Sin importar la misión que tienes, para que a través de su luz o de su sombra, dependiendo de donde tú lo hubieras visto, te dieras el permiso de aprender a expresarte sin juicio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tu mamá era una mujer súper creativa, súper alegre, que tenía el don de la palabra, que era súper espontánea, a través de ese ejemplo, mamá te estaba enseñando que tú también podías hacer exactamente lo mismo, que no tenías que estar buscando validación en nadie más, que no tenías que estar esperando que nadie te dijera que lo que haces está bien o que lo que creaste estaba bonito, nada, eres suficiente independientemente de... Eso fue una mamá desde la luz, pero si la mamá estaba habitando desde la sombra, ok, también a través de esa falta de mirada, probablemente tú hacías un montón de cosas esperando que mamá te reconociera, que las hacías bien, que le gustaban, que te parecía bonito, que estaba bien lo que estabas haciendo, no lo recibiste. ¿Y qué te estaba enseñando esa mamá a través de ese silencio, a través de esa ausencia? Hey, debo dejar de mirar afuera, debo dejar de esperar a que alguien venga y me diga, debo conectarme conmigo y hacer las cosas que yo quiero hacer, crear en el mundo lo que yo vine a crear, dar los pasos que yo quiero dar, ¿vale? Mire que independientemente de si la viví a través de la luz o de la sombra, finalmente el aprendizaje es el mismo. Mamá 3 vino a obligarme a las buenas o a las no tan buenas a que dejara de buscar validación afuera, que me conecte conmigo y cómo me quiero yo expresar en el mundo, independientemente de la misión que yo tenga, ¿vale? ¿Cuál va a ser esa expresión que yo tengo para llegar a mi misión 7 o para llegar a mi misión 9 sin estar esperando que alguien atrás venga y me diga, está muy bien lo que estás haciendo? ¿Listo? Arquetipo mamá 4, las que nacimos acá en abril. Una mamá muy estructurada, una mamá muy rígida, una mamá muy cuadriculada, una mamá que para ella era muy necesaria esa estabilidad, una mamá que pudo haber sido inclusive muy controladora. ¿Listo? Probablemente fue una mamá muy trabajadora que siempre estuvo ahí para proveerte de todo, que no te faltara nada, buena educación, ropa, lo que fuera, pero que emocionalmente tú la sentiste siempre muy distante. ¿Listo? También una mamá 4 en medio de su rigidez y de hay que hacer las cosas así, tú creciste con ese síndrome de tengo que ser perfecta, no me puedo equivocar, ¿cierto? Tengo que ser la mejor en el colegio, no puedo dar qué hacer, entonces soy la hija mayor, no puedo dar lidia, tengo antes que ayudar en mi casa para no ser una carga para mi mamá, porque eso fue lo que percibimos de una mamá 4. ¿Listo? Si percibimos a esa mamá desde la luz, pues entonces vamos a ser mujeres muy disciplinadas, vamos a ser mujeres muy ordenadas, ¿ok? Pero ojo, que siempre con las mamás pasa, dependiendo como las virtudes que nos entregue cada número. Si yo tengo rabia con mamá, entonces yo voy a hacer justamente lo opuesto. Por ejemplo, si yo crecí con mucha rabia con mi mamá porque era demasiado estructurada y fue demasiado dura conmigo, y siento que fue demasiado rígida y que me exigió mucho, entonces el propio rechazo que le tengo a ese comportamiento que ella tuvo conmigo me va a llevar a ser desordenada, indisciplinada, inconstante, porque es como decir, mira, para nada le sirvió lo que usted hizo conmigo porque no lo quiero hacer, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando no hemos sanado ese vínculo. Mm, si mamá era una mamá 4 desde la herida y de la sombra, entonces demasiada exigencia, o sea, de verdad, mucho, tienes que cumplir con muchos deberías, pero no hay esa conexión emocional. ¿Y qué vino a enseñarte, mamá? Porque probablemente las que nacieron acá en abril se puedan identificar de pronto conmigo, que yo soy una mujer que soy muy controladora. Y eso es algo que yo les decía ahorita. El 4 la energía de la luna es algo muy inconsciente, ¿cierto? Como que uno reacciona en el mundo de manera inconsciente a través de esa energía. Yo me veo aparentemente tranquila, no sé qué, y mentira, yo soy sumamente controladora, yo me estreso mucho si las cosas se salen como de control, si estoy organizando una fiesta y las cosas no salen como yo espero, me estreso de una forma increíble y eso es lo que justamente mamá
4 vino a enseñarnos, ¿ok? De qué manera, aprender a mirar de qué manera esa necesidad de estructura, esa necesidad de lo estable, del compromiso, se vuelve una cárcel. ¿Cierto? Que se vale ser organizada, pero no caer como en ese extremo del perfeccionismo, del estresarnos por todo. Y sobre todo, algo que siempre la vida nos va a llevar cuando tenemos una mamá 4 es, pasan diferentes situaciones que nos llevan a darnos cuenta, las buenas o las no tan buenas, que nosotros no valemos por lo que hacemos, sino que valemos por lo que somos, porque eso fue lo que aprendimos, a que teníamos reconocimientos y éramos las buenas estudiantes, las buenas hijas, las buenas hermanas. Y hoy sentimos que si no estamos con todo chuleado en la vida, no tenemos mucho valor. Entonces, eso vino a enseñarnos una mamá 4, que yo valgo por lo que soy y no valgo por lo que hago, no valgo por lo que hago por los demás. Si tengo el síndrome de Salvadora, entonces ya la mamá 4 me está enseñando, hey, no tengo que seguirme desviviendo por los demás para ser vista, para sentirme importante, para sentirme reconocida. Arquetipo mamá 5. Entonces, una mamá 5 es una mujer con mucha energía. Recordemos que el 5 hace referencia siempre al movimiento, a la intensidad, a la rapidez mental, a las aventuras, a querer probar cosas nuevas, ¿cierto? Eso en un desequilibrio pudo haberse traducido en una mamá muy inestable, ¿vale? O en una mamá que estaba haciendo mil cosas al mismo tiempo, que todo era como un caos, como que todo va a la carrera, porque un 5 quiere todo rápido, o sea, la energía del 5 siempre quiere que sea súper, súper rápido todo, entonces vive la carrera, quiere hacer de todo, multitasking, y eso está creando también en el hijo que la está percibiendo muchas heridas, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, probablemente este niño está aprendiendo a través de una mamá 5 a poner como en equilibrio, sí, está bien moverse, está bien hacer muchas cosas, está bien ser adaptables al cambio, pero también como con raíces, también en equilibrio, también teniendo como esa seguridad adentro, no tengo que estar a toda hora revolcando el mundo para sentirme funcional, ¿vale? Una mamá 5 enseña al hijo también al desapego, en su luz o en su sombra. En la luz puede ser una mamá que enseñó al hijo a ser libre, pero con raíces, ¿cierto? Como que, como un apego sano, como que, ok, puedes volar, pero yo te estoy poniendo cuidado acá y cuando tú quieras, acá estoy. O por el contrario, una mamá súper volada, súper ausente, súper en su cuento, que le enseñó a ese hijo desde la ausencia también a confiar en el proceso de la vida, a sanar esa herida del abandono, ¿listo? Y a dejar de buscar, cuando una persona tiene una mamá 5 y la mamá 5 es muy volátil, la mamá 5 hay mucha ausencia de esa mamá, ¿ok? ¿Qué está enseñando desde la sombra? Hay que dejar de esperar a que mamá venga a darle esa estructura, a darle ese orden, porque el 5 es lo opuesto al 4. Si el 4 es el orden y la estructura, el 5, la mamá 5 no está entregando nada de eso y el niño está creciendo sin esa estructura. Entonces, la vida le está enseñando, esa mamá le está enseñando, hey, debes de dejar de esperar a que mamá venga y te dé esa estructura y debes empezar a dártela a ti. Debes empezar a ordenar tu vida por tu propia cuenta. Eso es lo que viene a enseñar una mamá 5. Porque, y recordemos, niñas, acá es muy importante recordar y tener siempre presente. Nosotras como almas elegimos venir a la tierra a vivir un aprendizaje. ¿Listo? Nuestros padres accedieron, cumplieron el pacto. Y ahí, de ahí para allá, el trabajo es nuestro, el camino es nuestro. ¿Listo? De ahí para adelante. Que me abandonaron, que se fue, que tal cosa, que me regaló, que sí estuvo, pero no estuvo, el camino es nuestro. Y a través de esa ausencia, nosotros necesitábamos esa ausencia para aprender todas estas cosas, ¿vale? Entonces, a través de esa inestabilidad, a través de esa mamá tan volátil, yo necesitaba aprender a dejar de buscar afuera esa seguridad. Que esto que estamos aprendiendo acá sea como la información que le dé a nuestro cerebro como lo que necesita para entender, hey, sí, debo dejar de estar habitando ese rol de víctima, a mí nadie me hizo nada, ¿cierto? Fue muy duro, fue muy doloroso, como niños no teníamos recursos, claro, pero lo voy entendiendo, ok, es que me miro desde mi grandeza, yo soy un alma, yo lo elegí. ¿Qué me falta todavía para anclarme en esa energía que esas dos almas vinieron a enseñarme? Arquetipo mamá 6. Probablemente tuviste una mamá muy amorosa, una mamá muy protectora, una mamá que siempre estaba ahí como la mamá gallinita, ¿cierto? Que mejor dicho, que no le pase nada a mis hijitos, antepongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, yo me descuido, mejor dicho, no cumplo mis sueños porque primero soy mamá, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando una mamá empieza a ser una mamá sacrificada?
empieza a manipular, ¿cierto? Porque claro, es que yo estoy dejando mi vida por ti, yo estoy dejando de hacer mis cosas por ti. Crea ahí como esa dependencia emocional. Una mamá 6, un arquetipo mamá 6, está creando una dependencia emocional en sus hijos, ¿vale? Eh, Acá con la mamá 6, por ejemplo, yo tengo un caso de alguien que me dice, no, pero es que una mamá 6, yo no me identifico que tengo una mamá 6 porque mi mamá se fue cuando yo estaba muy chiquito, se fue para otra parte, me dejó con otras personas, como así que una mamá muy entregada. Resulta que esta mamá se fue y vendió como esa idea de que me tengo que ir a trabajar, me estoy sacrificando para que tú tengas cosas y al tiempo vuelvo a que tú me pagues de alguna manera eso que yo hice, como que para que tú vengas a hacerte cargo de mí más adelante. Eso me asociado con una mamá 6, ¿cierto? Hacen cosas según el contexto, diferentes contextos, pero el fondo o el resultado siempre va a ser esperar que el hijo de alguna manera se haga cargo. ¿Por qué? Porque se lo deben, porque se esforzó mucho, porque hubo sacrificio, porque renunció a muchas cosas para que tú estuvieras bien. Eso es una mamá 6 desde su sombra. ¿Listo? Termina convirtiéndose en una carga para sus hijos, en una culpa también, si quieren hacer su vida, si quieren tomar decisiones contrarias a lo que la mamá está esperando. Un arquetipo mamá 6 nos va mostrando también cómo ese amor desbordado por los demás se convierte en un desequilibrio y ese amor contrario a ayudar y a nutrir es un amor que carga, es un amor que drena, es un amor que cansa. Eso viene a enseñarnos una mamá 6 que yo debo amar, sí, claro, pero siempre poniéndome a mí en primer lugar, no amando desde la carencia, sino entregando desde mi completitud para no estar entregando y esperando que el otro me pague. Esperando que el otro me dé reconocimiento, esperando que el otro se quede conmigo, esperando que el otro sea buen hijo, esperando que el otro diga, ay, es que yo tuve la mejor mamá del mundo. El amor desmedido, el amor a través del sacrificio carga y eso viene a enseñarnos una mamá 6. Entonces, ¿qué tenemos que tomar de esta madre, independientemente de la historia que tengamos entretejida con ella? Que nunca, nunca, nunca debemos ponernos en segundo lugar nosotros para que los demás estén bien, porque creamos cargas energéticas, le estamos entregando literalmente a las personas una deuda energética, literal, así estamos haciendo, es como en el banco de la energía, le estamos entregando a él una deuda que nunca va a poder saldar. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer quienes tienen una mamá 6? Pues primero, sanar la culpa. ¿Cuál culpa? La culpa de decir, ok, voy a soltar a mi mamá. Voy a darme el permiso de salirme de sus expectativas y voy a hacer con mi vida lo que yo siento que tengo que hacer, porque eso genera mucha culpa. Salir de esa mamá gallina cuesta demasiado, ¿vale? Tengo que recorrer ese camino de sanar esa culpa. Tengo que recorrer el camino de aprender a poner límites a mamá. Porque en la medida en que yo aprendo a ponerle límites a mamá, aprendo a ponerle límites a mis parejas, aprendo a ponerle límites al resto de las personas. Si yo hoy no sé ponerle límites a mi pareja, por ejemplo, al mundo en general, algo pasa también con esa madre. No he aprendido a poner límites a ella, con ella, porque todavía siento que si lo hago, dejo de ser suficiente, me van a rechazar, dejo de ser amada. ¿Listo? Una mamá 6 vino a enseñarte a las buenas o a las no tan buenas a amarte primero a ti antes de amar a los demás. Bueno, arquetipo mamá 7. Veo que por aquí vi como una o dos 7. Entonces, ¿qué es una mamá 7? Puede ser una mamá muy mental, una mamá que tenía por allá como vivía muy ensimismada, porque el 7, recordemos que es un número que va hacia adentro, ¿cierto? Entonces, una mamá muy introspectiva, una mamá que la sentía distante emocionalmente, con una mamá 7 hay mucha herida de rechazo, ¿cierto? La mamá estaba en sus cosas, en su cuento, con su forma de ver la vida, en su introspección, pero como el hijo no entiende qué es lo que está pasando, el hijo cómo interpreta esa ausencia o cómo interpreta ese vacío, como un rechazo, ¿cierto? Mamá está lejana, mamá no está para mí, o sea, puede que esté acá 7 por 24, pero mamá no está para mí. Y sentía como que probablemente físicamente estaban en el mismo espacio, pero no era fácil que hicieran clic y tener conversaciones como que nutrieran y como que uno dijera, tengo un vínculo fortalecido con mamá. No, hay rechazo. Mm, Uno de los nutrientes que nosotros tenemos que recibir cuando somos niños para crecer emocionalmente sanos es el afecto. Afecto entendiéndose en mirada, presencia, contacto físico, eso es el afecto. El afecto es no, no solamente presencia física, sino contacto, mirada,
sentir que la persona está emocionalmente. Lo opuesto a eso, cuando eso no se tiene en su totalidad, lo opuesto inmediatamente es el rechazo. Entonces, si yo no tuve suficiente mirada de mamá, si yo no tuve suficiente caricias, cuerpo, no me cargaron lo suficiente, inmediatamente herida de rechazo. Percibo a mi mamá como una mamá lejana. Si mi mamá estaba anclada en su luz, si tengo una mamá 7, mi mamá estaba anclada en su luz, entonces mi mamá me enseñó a conectar mucho conmigo. ¿A qué? A dejar de ir por el mundo pidiendo consejos, tomando decisiones con base en lo que otra persona me diga. No, mamá me enseñó a que yo tomo decisiones anclada conmigo, a que yo soy una mujer sabia, que toda esa información reside en mí. Eso me enseñó una mamá 7 desde su luz, ¿cierto? Pero una mamá 7 de su sombra fue justamente lo opuesto. Me sentí solo. Mamá no estuvo para mí. Mamá no me dio ese afecto que yo necesitaba, no me dio esa nutrición emocional que yo de niña necesitaba. ¿Y a qué me está invitando esta mamá número 7? A encontrar ese equilibrio entre confío en los demás, pero también me escucho a mí, también voy hacia adentro. Bien sea que mamá me hubiera enseñado a conectar con eso, entonces, o que por el contrario ella estuviera tan encerrada en su mundo. Entonces yo, si mi mamá fue una mamá que desde la sombra estuvo muy encerrada en su mundo, y eso es lo que yo más rechazo y lo que yo más le critico y de lo que yo más me quejo en este momento, porque a raíz de ese encierro que ella tuvo por allá en su cabeza, yo me sentí muy sola. Eso es justamente lo que yo debo sanar. Tomo de ella eso porque eso es lo que a mí me va a beneficiar para recorrer el camino e ir hacia mi misión. Ok, gracias mamá, porque en su momento no entendí que en medio de tu introspección, de tu ensimismamiento, de estar en la mecuseín, como digo yo, me enseñas a ir hacia adentro, ok, a dejar de estar yendo hacia afuera, ok, y a poner ese equilibrio entre, ok, confío en mí, pero también puedo confiar en otras personas, también me puedo permitir recibir. Arquetipo mamá 8. La mamá 8 fue una energía mucho más fuerte, fue una mujer que estaba muy habitando desde su energía masculina, una mujer muy exigente, una mujer muy trabajadora, una mujer que siempre era como una hormiguita. Ella tenía ya un sueño y apuntaba hacia allá y no descansaba hasta que no cumpliera cada uno de sus proyectos, muy estricta, porque si el 4 hablamos de rigidez, el 8 es 2 veces 4, ¿cierto? Entonces, una mamá muy estricta, una mamá muy trabajadora, y tú pudiste haber crecido también con esa herida de la injusticia con mamá, ¿ok? Como que con esa creencia de que por más de que tú te esforzaras, nunca eres suficiente. Si tú sacabas una excelente en el colegio, si eras la segunda, mejor dicho, para mamá eso no valía nada, tenías que ser la primera. Y si eras la primera, te decía, es que esa es tu obligación. O sea, no había una forma de que mamá te diera un mérito, que te diera un aplauso, una felicitación. No, siempre fue una mamá muy, muy estricta. Bueno, desde su luz, una mamá que vino a mostrarte que, no, que por ser mujer, pues no eres solamente energía femenina, que también hay mucha fuerza en tu interior, que también eres capaz de conseguir tus sueños, de ir hacia adelante, de manifestar dinero, ¿vale? Eso vino una mamá 8 desde su luz a entregarte. Fuerza, fuerza, determinación, equilibrio con esa energía masculina. Pero si la mamá estaba habitando desde esa sombra, entonces al contrario, fue una mamá que trató de controlarte mucho, una mamá que te exigió demasiado. Dije, probablemente hoy en este momento tengas herida de injusticia. Mamá fue muy dura conmigo, mamá nunca fui suficiente para ella. Independientemente de cuál hubiera sido el camino, mamá vino a enseñarte a conectar con tu poder. Quizás fue una mamá muy valiente, muy guapa, muy tesa, que construyó muchas cosas en su luz, entonces vino a que tú tomaras esa misma fuerza. O por el contrario, fue súper dura, fue súper estricta, fue súper injusta contigo. Ey, sano eso, dejo de verla con esos lentecitos de niña herida y digo, ey, esa fuerza de mamá, yo sé que hoy me falta. Y por eso es que me cuesta tanto ir hacia adelante. Así que sano ese vínculo con ella y empiezo a tomarla. Hey, mamá, gracias, porque lejos de seguirte viendo desde el juicio, hoy me doy cuenta de que esa energía tan masculina que tú tenías, yo la necesito para seguir yendo hacia adelante. ¿Listo? Si tenemos una mamá 8 y no hemos hecho el trabajo de sanar ese vínculo, no tenemos energía masculina. Y puede que sean, no, no importa la misión que sean, pueden ser súper creativos, tener un montón de ideas, montar proyectos, hacer cosas y las cosas no les prosperan. O una de dos, o no son capaces de sacarlas a ese plano físico y materializarlas, o las materializan, pero no son capaces de sostenerlas. ¿Por qué? Porque tienen ese rechazo hacia esa energía que mamá les vino a entregar y que ustedes eligieron y que ustedes necesitaban. ¿Ok?
Entonces, esa mujer vino a enseñarte a conectar con tu fuerza, con tu poder, con tu energía masculina, pero en equilibrio, sin tener que ser la mujer más dura del mundo, la más competitiva, la más que no puede descansar, en un sano equilibrio, ¿vale? Y también vino a mostrarte, quizás a través de ese sentimiento de insuficiencia que mamá te pudo haber dejado, que tú no necesitas seguir midiendo tu valor por las cosas que logras, que tú eres merecedora, trabajar increíblemente ese merecimiento, que no importa lo que pase afuera, no importa lo que tengas, lo que no tengas, vales, eres importante, eres suficiente, debes perder ese miedo a fracasar, ¿ok? Porque eso es muy propio también de una energía mamá 8. ¿Vamos claros hasta aquí? Arquetipo mamá 9. También por ahí vi mamás 9. Entonces, esa mamá 9 puede haber sido una mujer, mejor dicho, supremamente amorosa, una mujer muy espiritual o una mujer muy religiosa, creyente de algo, muy creyente, supremamente entregada a la familia, ¿ok? Pero que muchas veces el hijo percibe, como lo que le decía ahorita Marce, luz en la calle y oscuridad en la casa, como que le servía a todo el mundo, pendiente de todo el mundo, pero el hijo percibió que a pesar de que, entre comillas, tenía tanto servicio, era tan servicial, ella no sintió que todas sus necesidades emocionales fueran compensadas. ¿Listo? Mm, puede ser una persona, una niña, un niño que sientes que tienes que andar en punticas por la vida para no molestar. ¿Cierto? Porque mamá tiene muchas cosas o tiene más hijos o tiene mucho en qué pensar. Entonces yo aprendí a hacer también a tener ese síndrome de la niña buena. Y cuando hablamos, por ejemplo, de recursos emocionales, que uno de los recursos emocionales es llamar la atención, una hija arquetipo con mamá arquetipo 9 probablemente no sea la que llama la atención desde la rebeldía, desde la mala estudiante, sino por el contrario, la buena hija, la mejor estudiante, la mejor hermana, la que, mejor dicho, hace muchas cosas bien, ¿vale? Una mamá 9, cuando está habitando desde su luz, fue una mujer que nos enseñó mucho la compasión y el equilibrio también entre ese entregar y recibir, en el que sí, si soy, tengo el don del servicio, vinimos a servirle a los demás. Eso me enseñó una mamá 9 desde la luz, ¿ok? Pero desde la sombra es, no, primero los demás, que los demás estén bien, que el otro no le falte nada, que al otro no le falte comida, ¿cierto? Muchas veces descuidándose a ella misma o descuidando a su propia familia, que por lo general es lo que ocurre con una mamá 9 desde la sombra. ¿Listo? ¿Y qué viene a mostrarte, mamá, por alguno de esos dos caminos? Que no puedes estar más disponible para el otro de lo que estás para ti, que no puedes entregarle a los demás desde tu escasez, no puedes entregar a los demás desde tu carencia, ¿ok? Está bien servir, pero siempre primero sirviéndote a ti. Tienes, seguramente si tú miras, tienes una mamá 9, si tú miras a esa mamá, hoy te has dado cuenta que esa mamá no construyó nada por ella, que esa mamá entregó su vida por su familia o si sirvió en alguna comunidad por su comunidad, siempre estuvo para los demás y ella siempre decía, no me importa quitarme la comida de la boca con tal de que otros tengan, ¿cierto? La mamá 9 te vino a enseñar eso. Y entonces, ¿qué tomo hoy de esa mamá? Mamá, gracias por mostrarme quizás que no debo ser. Quizás mamá me está enseñando a poner en ese equilibrio esa vocación de servicio, que sí puedo servir, que sí puedo estar para los demás, pero sin tener yo que sacrificarme y primero pensando en mi bienestar, ¿ok? No tengo que hacerme invisible para que los demás estén bien. Eso es lo que una mamá 9 me está enseñando. Entonces, aquí les invito a que vayan revisando desde esos juicios que le hemos hecho a mamá, porque cada una tiene sus juicios, sus puntos de vista con base en ellas, en donde están repitiendo lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy una tengo una mamá 4, entonces yo siempre, a mí todavía me cuesta mucho regular mi sistema nervioso. Yo soy una mujer supremamente acelerada y se nota en la forma en la que yo hablo, ¿cierto? Yo no sé, en estos días me decía una compañera que no sabe yo cuántas palabras digo por minuto, sí, yo hablo súper rápido y eso que ahora se me medio entiende, que espero que ustedes me entiendan, pero primero a mí nadie me entendía, o sea, en una exposición, no, que Mónica no exponga, que nadie le entiende. Yo soy muy acelerada porque desde muy chiquita, mi mamá 4 era así, 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 todo ya Entonces, eso yo todavía se lo critico mucho a ella, ¿cierto? Porque fue así conmigo, tan estructurada y todavía me mira como si me le salgo de la caja un poquito, de una es el juicio, señalamiento, todavía lo rechazo. Y si yo me miro a mí misma,
yo también soy así. ¿Por qué? Porque no he logrado integrar eso al 100% con mamá. Y yo a veces también me veo súper estricta, súper exigente, me desbordo cuando se me salen las cosas de control, ¿vale? Hasta que yo no logre integrar a mamá, quitarme ese lentecito del juicio, que honestamente, aunque yo empecé terapia hace más de 10 años, porque tenía que sanar a mi papá, me he dado cuenta que es más difícil para mí sanar a mi mamá, con quien yo creía que no tenía nada que sanar. Miren que les conté que a mi papá lo tomé hace un tiempo y le agradecí infinitamente ese 5 que en otro momento me causó mucho dolor. Le tomo ese 5, pero ese 4 de mi mamá todavía por ahí me revuelca porque hay cositas por trabajar. Entonces ustedes también, todo eso que hoy miran calladitas sin tener lo que decir a nadie, con juicio, como ay, con un poquito de rabiecita con ella, eso es justamente lo que ustedes tienen que integrar para poder anclarse en esa energía y que de verdad contribuya a su expresión como almas en este plano físico. Un arquetipo mamá 10 quienes nacieron en octubre. Entonces, ¿qué pasa? Ah, Marce, tú eres mamá 10, tú eres mamá 10, quienes nacieron en octubre. Entonces fue una mamá muy fuerte, una mamá muy independiente, una mamá que te llevó también a madurar muy rápido porque suma el 1 y el 0, ¿ok? Suma el 1 y el 0. Es una energía que el 1 es esa autoridad, esa fuerza, esa independencia, pero al mismo tiempo también esa soledad. Y mira, Marce, qué lindo, literal. Literal, mamá vino a enseñarte a través de esa ausencia y a través de esa soledad, de tú tan chiquita que mamá se fue, a hacerte autosuficiente, a ir al mundo por tus propios medios, a confiar en ti, a liderar tu vida, a reconocer tu propio valor. Entonces, con una persona con un arquetipo mamá 10 probablemente por la razón que sea, tuvo que sentir que tuvo que crecer antes de tiempo, bien sea porque la mamá no estaba, como en el caso, por ejemplo, de Marce, una mamá que sí estaba, pero le delegó a esa hija el cuidado de los hermanos menores, una mamá que no estuvo por la razón que fuera, y al hijo le tocó empezar a trabajar, le tocó empezar a hacerse cargo de su vida muy chiquito. Entonces, ¿qué vino a enseñar una mamá 10? A no depender de nadie. Y no necesariamente tuvo que ser que la mamá se fue, simplemente por ejemplo, una mamá que, supongamos que mi mamá es 10 y yo soy la séptima de 7 hijos, pues mi mamá ya está, ya a esa altura que me iba a parar bolas, ¿no? Ya quería a los primeros, como que ya me, normalmente el chiquito es como, mira, a ver usted cómo sobrevive, ¿cierto? Tanto cuidado, tanto esmero que hay por los primeros, ya con los últimos no. Y el chiquito no entendió porque fue que mi mamá me fue como tan tranquila conmigo, el niño interpreta eso como un abandono, interpreta eso como una ausencia, ¿vale? Vea, con todo esto, niñas, yo creo que ya no hay forma de refutar que todos sí o sí estamos rayados. Mira todos los arquetipos que hemos visto. Por más que mamá hubiera hecho una cosa o la otra, teníamos rayones, porque entonces puede un niño, por ejemplo, que la mamá hubiera sido súper presente, quizás el niño lo interpretó como sobreprotección, tenga su herida. El otro para el que la mamá ya no estaba tan presente, fue herida de abandono, tenga su herida, ¿cierto? Independientemente, entonces también esto nos ayuda a vernos como mamás y a entender que por más que nosotras queramos hacer las cosas bien, nunca podemos hacerlo perfectas y que nuestros hijos también vinieron a vivir heridas porque nos necesitaban así, tal cual, así perfectas para lo que ellos necesitaban experimentar. ¿Listo? El arquetipo de mamá 10 entonces, te muestra dónde te volviste fuerte de ese 1, pero también dónde te cerraste de ese 0, en dónde estuviste ahí encerradita en tu propio mundo y creyendo que tenías que ir, mejor dicho, de frente tú sola. Y la vida probablemente te ha enseñado que sí, viniste a anclarte en tu liderazgo, viniste a ser una mujer independiente, viniste a vivir muchas cosas por tu propia cuenta, pero que no tienes que hacerlo todo sola y que también debes abrirte a recibir, debes abrirte a recibir. Y yo creo que eso es un aprendizaje que siempre va a estar latente en la vida de una persona, arquetipo 10. Aprender a recibir, aprender a confiar en su voz, aprender a confiar en su camino, ¿ok? Y perder ese miedo a estar sola. Una persona arquetipo mamá, arquetipo 10 tiene que también trabajar mucho esa energía del 1 y recordemos que la energía del 1 es no necesito que me den una palmadita para ir hacia adelante, no necesito validación, ¿ok? Y vinimos a ser ¿qué? Pioneras. Recordemos una palabra que defina al 1, pionera, ¿ok? Marce, recibir sin culpa, o sea, literal todo esto de arquetipo 10. Mamá arquetipo 11 quienes nacieron en noviembre. Entonces, una mamá muy intuitiva, una mamá muy conectada como con esos campos invisibles, una mamá muy conectada con la parte espiritual,
pero también una mamá muy inestable, ¿ok? Una mamá eh, muy sacrificada, una mamá muy desconectada de la parte emocional, una mamá que todo lo vivía como así supremamente maximizado, todo era un motivo de desborde emocionalmente. ¿Listo? Desde la luz, una mujer que te mostró o te enseñó a conectar con la intuición, a salirte mucho de la parte racional e ir más hacia adentro, a conectar con una energía mucho más superior, pero desde la herida. Entonces, ¿qué estaba haciendo una mamá 11 desde la herida? Viviendo desde el 2, ¿cierto? ¿Y el 2 es qué? El 2 es dependencia emocional, el 2 es falta de fuerza, el 2 es mucho desborde, es mucho sacrificio por el otro. Bueno, ¿qué vino a enseñar una mamá 11? A que no seas diferente. Y tenemos que aprender a repetir mucho con mamá. Mamá, gracias por mostrarme cómo no ser. Cuando yo repito esa frase, puede que yo hoy tenga todavía mucho rechazo por mi mamá. Y una de las mejores formas de yo empezar a trabajar ese vínculo es, mamá, gracias por mostrarme cómo no ser, que mamá me abandonó, que mamá me regaló, que mamá tal cosa. Mamá, gracias por mostrarme cómo no ser. Yo decir esa frase reencuadra completamente lo que hay en mi cabeza, ese diálogo interno que yo tengo hacia ella y simplemente lo pongo en una forma positiva. Dejo de estar ahí desde esa víctima, desde esa niña que sigue demandando cosas de manera ilusoria porque ya nunca van a suceder, ¿vale? Una mamá 11 vino a enseñarte a qué, a que no seas como ella. Vino a enseñarte a que te conectes con la mujer sabia que te habita, ¿ok? Porque recordemos que la energía 11 es una energía muy elevada. Que vengas y te conectes con esa parte espiritual, pero sin desconectarte tampoco de tu parte emocional. Que confíes en ti, que confíes en tu energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Es descanso, es sensibilidad, es intuición, es el equilibrio entre entregar y recibir que les explicaba en estos días, ¿cierto? Que la energía masculina solamente entrega, pero el femenino recibe y entrega. Eso viene a enseñar una mamá de 11. Y un arquetipo mamá 12, entonces es una mamá que pudo haber sido muy entregada, una mamá que estaba mucho para los otros también, muy ahí para el otro, para el otro, para el otro, pero que se dejó a sí misma para el final. ¿Vale? Y tú aprendiste a ser una mujer así, tú aprendiste a sostener relaciones, tú aprendiste a ser la salvadora, tú aprendiste a dejarte en el último lugar siempre, porque eso fue lo que tuviste de esa mamá, ¿vale? Entonces, ¿qué te vino a enseñar esa mamá? A ver, pregúntate en este momento, ¿en dónde, en qué relaciones o de qué formas tú te descuidas para estar para los demás? ¿En dónde convertiste el amor en un sacrificio? ¿En dónde convertiste el amor en una entregar, inclusive desde mi carencia, entrego más de lo que yo tengo a los demás? Y tenemos que aprender a qué, a priorizarnos, a conectar con ese merecimiento, a recordar que somos las personas más importantes de nuestra vida. Eso vino a enseñar una mamá de quienes nacieron en diciembre, literal. ¿Listo? A recordar que amar no es olvidarme de mí, no es poner primero al otro. Amar es, hey, primero me lleno yo y recordar que el mayor acto de amor por los demás es llenarme primero a mí, porque es que entre yo más tengo, más puedo entregar. Yo entregar desde la carencia a niñas y en órdenes del amor, por ejemplo, hay uno de los órdenes es, yo no puedo entregar si yo no tengo. O sea, cuando yo voy allá a entregar algo, lo que sea, voy a entregar tiempo, voy a entregar dinero, lo que sea, yo primero debo revisar, hey, a mí esto me va a hacer falta. Estoy entregando desde mi completitud, porque si no estamos creando un desorden, estamos creando deudas energéticas, ¿listo? Y estamos entregando amor no sano, y el amor no sano pesa, el amor no sano destruye. Bueno, entonces, quienes nacieron en diciembre, aprendan a tener ese equilibrio en sus relaciones. Si entrego, pero primero yo, ¿ok? Tienes que empezar a cuidarse, a trabajar muchísimo el autocuidado. Martica. Moni, eh, pues yo sé que tú me habías hecho una lectura muy completa, yo soy tres, pero ahorita escuchándote ya, digamos, desde un punto de vista más académico y más racional, no tanto emocional, wow, me siento súper wow. Pero ahorita el 12 estaba pensando en Oscar y, y digamos, Oscar es este tipo de persona que tú defines. Desconozco si en su infancia su madre fue de esta forma, aunque por lo que cuenta la historia, definitivamente no, fue todo lo opuesto.
pero Oscar es este tipo de persona. O sea, para él, él antepone todo a los demás y se deja siempre para el final, literal. O sea, lo veo y digo, oh, por Dios, entiendo muchas cosas, aunque, o a lo mejor su mamá no es su mamá. No sé. No, no, no necesariamente. ¿Sabes qué pudo pasar? Que mire que el 12 viene del uno y del 2, ¿ok? Entonces también pudo haber sido una mamá que estuvo habitando más desde ese uno. ¿Y el uno es qué? El individualismo, primero yo. Y él pudo haber interpretado, yo nunca quiero ser como mi mamá, yo no quiero pensar solamente en mí, no quiero ser tan egoísta y me voy hacia el otro lado, desbordarme por los otros, descuidándome a mí en medio de ese rechazo hacia esa energía femenina. Sí, es increíble. Mira que les voy a dar un ejemplo aquí solo para ver cómo es la cosa. Oscar no es el mayor, es como el segundo o tercer hijo, entre seis, y todos sus hermanos estudiaron en universidad privada, su carrera universitaria, todo, y él no. Él decía, no, pero, pues me cuenta, ¿no? Obviamente no lo conozco hace tantos años. Eh, no, pero es que mi papá, pobrecito, ¿cómo le va a tocar eso? Aunque su mamá trabajaba, pero hable, eso ya es otro tema. No, ¿cómo lo va a hacer que me pague universidad privada? Y él trabajaba en el día y estudiaba por la noche y él estudió en universidad pública. Él, por ejemplo, era quien cuidaba a su hermanito menor que era discapacitado y murió cuando tenía como 20 y algo de años. Y pues Oscar ya era grande, obviamente. Eh, y por eso lo veo siempre, bueno, eso ya es de terapia grupal. Oscar estuvo viviendo un tiempo conmigo y yo le decía, oye, pero es que no puedo tener yo toda la carga económica. Ven, repartamos proporcionalmente, no sé qué. Y él me decía, no, pues que no puedo porque tengo que mantener mi casa en donde viven sus tres hijos, uno de 40, otro de 30 y pico, y bueno, digamos que la China en esa época tenía menos de 20 o tenía 20. Y entonces yo le dije, no, pues entonces vete y sigue manteniendo allá tu casa y sigue allá porque pues tu hogar o es esta o es ese. Pero todo es así, o sea, él todavía a sus 60 y punta de años y sus viejos hijos, él es el que hace la comida en esa casa, él se deja de últimas, él compra las cosas para ellos, les paga la universidad todavía a estas alturas de la vida. Uy, entendí muchas cosas ahora solo con esta explicación de la madre 12. De la madre 12, y mira que eso nos enseña a ver esas parejas con un lente diferente y a darnos cuenta de que nosotros nunca los vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque ellos vienen con sus propios aprendizajes, con sus propios procesos, ¿cierto? ¿Qué pasó en la historia de Oscar? No tenemos ni idea. En dónde Oscar aprendió que su valor depende de lo que hace por los demás. Sí. ¿Qué Sí, rollo hay con sus hijos? No sabemos, ¿ok? ¿Qué culpas hay por ahí metiditas también? Que todavía hay mucha reparación. Además, recuerdo que tú me contaste que en clase de karmas vimos, de números kármicos, vimos que usted tiene karma 26, ¿cierto? Que es el karma del sanador. Él también se siente como responsable de que la vida de todos a nivel física, mental, emocional estén bien. Entonces ahí es como yo, de una manera muy consciente, y eso es lo lindo que pasa con las relaciones de pareja, vamos entendiendo a la otra persona, dejo de victimizarme también yo o dejo de ser la verduga también yo y me paro en el rol de responsable y voy mirando hasta dónde yo puedo ir siendo flexible con esas relaciones, ¿cierto? Porque entiendo que definitivamente yo no puedo cambiar a las personas. sí, o sea, muchas cosas sí con tu reflexión, digamos la del inicio de clase que fue la de el audio de ayer. Oscar es de los que siempre me ha dicho, pero es que lo que recibes de gratis debes darlo de gratis, pensando en el servicio, pensando, bueno, actualmente en la canalización, antes, digamos, en la oración, en los rosarios, y efectivamente todo eso lo hacía yo de gratis. Por supuesto, entendido como un servicio y como separando totalmente mi vida profesional laica de mi vida profesional espiritual, por así decirlo. Pero hoy me ha tocado especialmente, mira que hemos hablado del Padre, el Sol, no sé qué, pero
esto de madre, y sé que me lo habías dicho, pero ya hoy entendido desde un punto más racional, ¿no? Más académico y menos emocional, me ha tocado profundamente. O sea, tengo aquí el corazón como, ay, no, como gelatina, gelatina es la descripción. Qué lindo, Martica. Y así es, y cada quien con sus procesos, con su forma de ver la vida. Y las que quieran seguir trabajando la energía del dinero, las invito al reto, que de verdad que está súper bonito, está súper potente. Hoy el día de tres limpiamos unos votos de pobreza que tenemos en el sistema familiar, porque ahí hay muchas cositas. Entonces, chicas, esa es la energía de la madre. Antes de seguir con el sistema familiar, quiero que me cuenten qué dudas tienen. A ver, quiero que, mejor dicho, saquemos 5 minutos y cada una va a coger papel y lápiz. Lo que quiero es que bajemos la información, que la aterricemos. Quiero que escriban en el cuaderno, con esa interpretación que tenemos del número de emisión, de la energía de papá y de la energía de mamá, ¿cómo la logramos integrar? Por ejemplo, yo soy misión 7, ¿ok? Entonces, yo soy misión 7, ¿qué me está entregando ese papá y qué me está entregando esa mamá? Entonces, por ejemplo, ok, yo vine a ser una mujer, a conectar mucho con mi parte espiritual, a indagar como en las respuestas de muchas cosas, a través de ese movimiento de papá, de estar probando diferentes cosas, no quedarme solo con una herramienta, no quedarme solo con una información, explorar el mundo a través del movimiento, pero también encontrando el equilibrio con ese 4 que me da mi mamá. ¿Sí me hago entender? Crear cómo organizo yo esas dos energías teniendo en cuenta la misión. Quiero que saquemos 3, 4 minuticos, cada uno escribe en su cuaderno cómo integra misión, papá y mamá. ¿Vale? Y si les surgen dudas, me levantan la manito. Marci. Y me surge una duda, o sea, por ejemplo, te hablo de mi hermanito, un ejemplo. Mi mamá le dio vida, ¿cierto? Ella le dio vida, él nació en mayo, pero a él lo crió otra mujer, ¿cierto? Y con esa energía que él recibió de esa mujer, soy solamente la mamá biológica. La mamá biológica. Bueno, entonces ahí me surgió otra pregunta. Si yo soy adoptado y no sé, bueno, no, es por el mes de nacimiento. Ya. No, sino que me surgió como ¿Que esa cómo duda. sabías qué energía tomar? Ya te Sí, respondiste. claro, sí. Y hay otra duda. Tú decías en la clase pasada lo de averiguar si el nombre, si se cambió. Por ejemplo, mi papá, y en esa época se usaba mucho, mi suegra, conozco varias personas que les pasó lo mismo, que tenían como fechas de nacimiento y en realidad no tenían muy certero cuál de las dos era. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, mi Sí, sí. papá, que el 21 de junio y que el 1 de julio, y siempre ha estado en esa dualidad. Ahora, en pandemia, por agilizar un documento para algo de la pensión, él dijo, bueno, si es tanto enredo, póngame 1 de julio. Pero entonces ahí está como la cosa Bueno. de si fue 21 de junio, y yo conozco varias personas que tienen como esa situación. Sí, que en la cédula dice una fecha, registros. Yo también tenía una abuela que en un documento decía 31 de octubre y otro 31 de diciembre. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, pues hay varios caminos. Listo, primero, hacer una carta numerológica con ambas fechas. Uno mismo se va a dar cuenta en qué energía vibra más la persona y en cuál no. Como les contaba con mi hermanito, que mi hermanito supuestamente nació 1 de febrero. Cuando yo me senté a hacerle la carta, mi hermanito jamás en la vida, ni por mucha terapia que hicieran, ni aunque volvieran a nacer, él iba a encarnar una energía 6 que le daba con el 1 de febrero. Cuando le hice con el 31 de diciembre, que era la otra fecha que mi mamá en su cabeza tenía, pero que nunca dijo, 31 de enero, perdón, es un 8 completamente la energía. La del 6 y el 8 son opuestas, y mi hermanito es un 8 pero desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿vale? Entonces, hacer la carta numerológica con ambas fechas, a ver en cuál energía uno lo siente, porque por mucho que la persona esté alejada de su misión, uno sí la encuentra pues ahí, ¿sí o qué? O la otra es canalizar, listo, canalizar al alma, se saben de pronto abrir registros akáshicos, a través de la lectura de registros akáshicos también se puede canalizar la fecha real del consultante, pero en mi experiencia es muy fácil cuando yo le voy sacando los números a la persona, identificar su energía, porque sí o sí vibra, y hay energías muy opuestas.
Listo, gracias, mi Marce. Quien vaya terminando, me pueden levantando manitos si nos quieren compartir, si les han surgido preguntas, porfis, antes de seguir con el sistema familiar. Martica. Hoy estoy de atrevida y especulativa. Yo soy misión 1. Mi papá es un papá 7 y mi madre es una madre 3. O sea, tengo ahí un mix bastante fuerte y digamos que en el hoy estoy viviendo algo que en principio no debería vivir, pero pues es algo que las circunstancias de vida me obligan y es que en este momento casi que soy es la mamá de mi mamá. Pero bueno, son cosas de edad, de responsabilidades familiares que no se puede uno sustraer de esa manera. Sin embargo, entiendo y de ambos que lo veo, claro, ya lo veo hoy con ojos de adulta y que me ha costado sanar y creo que de alguna forma yo lo compensé. Yo creo que, no sé, Wendy se acordará, por ejemplo, cuando hicimos la primera parte de mentoras, la de mentoras virtual, eh, yo decía, yo soy súper consentida y de hecho ahora, bueno, a mis dulces 55 no, pero en ese momento como hasta mis 53 años, todavía hablaba como niña chiquita muchas Sí, veces, yo me acuerdo. porque, porque entendí que pues sí, mi papá era un man muy importante y todo eso, pero pues era un man ausente y era muy fuerte y mi mamá era bastante, ni siquiera era débil, sino que se victimizaba bastante. eh, o bueno, o yo claro, lo miro desde mis ojos como de autosuficiente. Digo, no, mi mamá marica se victimizaba mucho, pero también era una mujer ausente de mi vida. Entonces, yo empecé a cubrir esos vacíos y solo hasta cuando me di cuenta de eso y ahora con estos números, Moni, es que tú tienes razón, esta vaina le explica a uno tantas cosas y permite que uno entienda tantas cosas. Y yo me acuerdo que yo les conté, oigan, me di cuenta que ya no hablo como niña chiquita. O sea, ya no me autoconsiento de esa manera, sino me consiento como desde el autocuidado, como desde eh, Desde la el, el- adulta. sí, desde el enriquecimiento del amor propio. Ya esa falencia como que, ok, sí, la viví, la entendí, pero yo lo veo que obviamente necesitaba vivir todo eso para aprender, digamos, un liderazgo que impulsa y no un liderazgo que limite a los otros. Ujú. Como que necesitaba aprender que no tengo que ser sobreprotectora para que las demás personas puedan crecer digamos, al nivel que yo espero encontrar en mis pares y en mis socios y en mis subalternos y en los de para arriba y en los de todos los lados. Siento que eso que necesitaba eso para aprender a brillar por mí misma. Exacto. El 3 de mamá, a expresarte y a brillar por ti misma. Y también a revisar, porque ese papá 7, esa parte tan introspectiva, espiritual o religiosa, de dónde Marta, a qué llevó a Marta a meterse tanto en la religión en su momento. Y esos papás también le estaban enseñando a, venga, sí, está bien tener un equilibrio con una energía superior, que creas en algo mucho más grande que tú,
pero que te des el permiso de ser una mujer auténtica y no guiada por otras expectativas, bien sea de pares o de seres por allá súper elevados, sino quién realmente quiere ser Marta en la vida, qué energía quiere Marta encarnar para poder convertirse en ese uno que vino a ser. Sí, y pues creo que la mayoría lo sabe porque pues hemos estado juntas hace mucho tiempo. Me conflictué bastante y ahora al contrario, como que me permito como fluir esas energías sin dejar, digamos, mi fe y mi espiritualidad, sino que antes al contrario siento que recojo lo mejor de cada cosa. Pero no sé, o sea, por eso te digo, eh, al principio no lo entendí tanto, necesité llegar hasta ¿cuál es nuestra quinta clase? Creo. Para, ahorita que pediste que lo integráramos, digo yo, uy, sí, esta vaina de los números es una cosa loca. Es exacta. Es Y exacta. Literal. gracias. Gracias a ti, Martica. Gracias a ti. Chiquillas, alguien más. Ah, bueno, por aquí Lini también levantó la manito. Señorita, Hola, buenas noches. ¿cómo está? Mira, bien, gracias, Moni. Mira, mi misión es el número 33. Eh, Sí. sí, de mamá sería el número 4. Y pues con lo que dijiste ahorita, bueno, mi mamá sí era una mujer que trabajaba mucho, sí, y por estar trabajando todo el tiempo, pues era ya una mujer distante. Pero siento que pues de ella como que, no sé, tengo como lo disciplinada, ya como muy exigente, que todo lo quiero perfecto, ¿sí? Y de papá, pues yo siento que con él sería el número uno y pues sí, yo me considero como una persona que de él pude tener lo creativo, bueno, no sé, no me gusta copiar nada. Yo trato de generar o diseñar mis propios métodos. A nivel profesional me gusta también como impulsar ideas nuevas. Siento que me gusta ocupar cargos directivos. No sé, Moni. Lini, ¿y cómo te va? Porque acuérdate que el objetivo de yo anclar esas energías es que me acompañen o me potencien mi misión. Entonces Lina empieza Sí, la clase diciendo, yo soy una misión 33. Y no, tú eres una misión 6 en este momento, porque la única 6. forma de que Lina habite el 33 es tomando la energía de ese papá uno, que el papá uno le dice, es que tú viniste a ser una líder, a ir hacia el mundo siendo pionera en algo, pero no es para liderar a 5, 10, 20 peludos. Tú viniste a ser líder de multitudes. Y para eso Lina tiene que darse el permiso de encarnar tú eres por la energía de mamá, tienes una energía de ser una excelente constructora, ¿ok? Porque el 4 me permite construir, ¿cierto? Vengo a construir cosas, tomo esa energía de mamá para construir, ¿ok? A través de mi disciplina, a través del trabajo, a través de todo eso, pero la única forma de que Lina se puede quedar en el 6 eternamente. La única forma de que Lina encarne el 33 es que le digas de papá, ok, tomo esa energía para ir hacia adelante. Y tú no viniste, Lina, a ser líder de una empresa. No, tú viniste a ser líder de un negocio espiritual grande, porque una energía de 33 es sí o sí una energía de maestra espiritual. ¿Vale? Entonces, puedes seguirte quedando en esa energía 6, ¿ok? Y desde ahí tomar el uno y seguir siendo líder en tu comunidad, en tus empresas, en tu familia. Listo, ser líder ahí y vas a seguir habitando el 6. Para llegar al potencial que tú tienes y que tú estás siendo invitada a habitar, tienes que tomar ese uno, pero es para decir, hey, no me va a dar miedo soltar, no me da miedo lanzarme en este negocio, en esta pasión, en esto que yo quiero, sin que nadie venga y me diga, Lina, tú eres capaz, Lina, es que te falta otra certificación. Nada, yo me voy y me lanzo por eso. ¿Sí me hago entender? Sí, Moni, tienes toda la razón y pienso mucho en eso. Ay, Dios.
No te me puedes quedar pensando, Me, porque si te me quedas pensando, te me quedas en me el cuadro falta, de me, mamá. me falta otro poquito más contigo para poderme lanzar. No te falta nada, Lina María, no te falta nada. Es que me dan ganas de ir hasta San Gil y cogerle el pelito. Ay, por acá te espero. Lini, no te falta nada, te falta qué, creerte el cuento, te falta creerte el cuento de que ya estás lista para muchas cosas, no quizás para lo que tienes ese potencial, pero para empezar a salir al mundo tienes muchas cosas, ¿vale? Entonces, ancla de ese papá, ese uno, que el uno es que energía masculina, que te está faltando para poner el equilibrio del exceso de energía femenina que tienes a raíz de tu misión, a raíz de ese tema con mamá, ¿cierto? Tienes mucha energía femenina, hay que coger ese uno y empezar, y para todo tomar ese uno, tienes que sanar a ese papá, tienes que mirar a ese papá y preguntarle a esa niña, no a la Lina adulta, a esa niña, en dónde esa niña todavía siente que papá no estuvo para ella, en dónde todavía se siente poco suficiente, poco importante, porque tuvo un papá ausente, tuvo un papá que no estaba. Sana eso para que Sí. puedas tomar a ese masculino. Bueno, Moni, muchas gracias. Yo le digo a Lini y Lini me contesta como cuando la mamá lo regaña a uno, bueno, mami, Lini, no es un regaño. No, pero sí tienes razón, Moni. Ahí voy. Algún día Listo. me verás. Ay, ya quiero ver a G33 por allá brillando, Lina María, que para eso fue que lo elegiste, mi hija. Tiene, a ver, hay que aprender a confiar en nosotras. Si nosotras lo elegimos es porque somos capaces. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, quiero verla, pues, señorita, que me diga, Mónica, ya creé la página de Instagram. Dios quiera. Que Dios quiera, ay, no, no, el uno, chao, a ver, es que Dios quiera, ay, no, Lina, qué pereza. Bueno, Gracias. Moni. Ay, se me fue la cámara, espere, no sé qué pasó, aquí estoy, espere, espere. Eh, Marce tiene la manito levantada otra vez, ¿cierto? Sí. Hice el ejercicio, pero tengo la voz quebrada. ¿Qué pasó? Yo, mi misión 3, mi sol 3 y mi luna 10. Es como esa niña que siempre fingió que todo estaba bien y que era alegre y que le daba alegría y sostenía a los demás y necesitaba esa validación. Entonces, claro, encuentro que mi misión es comunicar, pero obviamente desde mi bienestar, desde que yo esté bien, desde que le dé voz a este ser que soy como soy, sin buscar que sea una aprobación, sino desde mi esencia. Y que ese 10 es como que lo debo de coger para ayudarme a dar esa voz, esa fuerza que necesito, ¿cierto? Entonces, como que, uff, Te abrazo, Marce, con todo mi corazón. Abrazo también a esa niña que está ahí en este momento saliendo a la luz. Y así es. Tienes 3, 3 y uno. Y recordemos que el 3 está influenciado por el 2 y por el uno, ¿cierto? Hasta donde Marce ha estado viviendo mucho desde el 2, desde la energía del 2, ¿cierto? Tiene como esos pincelazos en que sale el uno o sale el 3 y Marce es una mujer de colores, ustedes no la han visto con esos pelos, literalmente físicamente es así, pelos de colores, Marce irradia como la energía de un arcoíris también, pero también le falta mucho creerse ese cuento de que es que ella vino a liderar, que vino a ir hacia adelante a través de darse voz a ella misma, y para eso Marce, pues no se trata de obligar, ¿no es cierto? Como que, ay, sí, me tengo que obligar, no, es seguir llevando la mirada a esa niña en donde esa niña todavía necesita atención, en donde esa niña todavía necesita que tú le repitas que es suficiente, que es merecedora, que es importante y que la forma única que tiene de sentir y de expresarse en el mundo es correcta y que el mundo está necesitando de esa medicina para poder nutrirse. Entonces, qué lindo, Marce, que también que te estés dando cuenta de eso, dando cuenta no, yo lo que estás es reconfirmando algo que tu propia historia también te ha estado mostrando hace mucho tiempo, ¿cierto? A que sigas confiando en ti, a que sigas confiando en ti, a que dejes de ser esa niña complaciente, que yo sé que desde que yo te conozco, yo sé que tú has cambiado muchas cosas, tú has aprendido a decir, a poner muchos límites, a decir mucho no desde que te conozco. Yo conocí una Marcela muy distinta en muchos aspectos y vas en un camino muy lindo,
Entonces aquí también te invito a que no mires solamente como que, ay, me falta, no, pucha, es que eres una mujer muy distinta y mira todo el camino que has transitado. Y te repito una frase que es de una de mis mentoras, tu historia no te pertenece, sino a quien pueda beneficiarse de ella. Como esa historia de empoderamiento, esa historia de soledad, esa historia de tantas cosas que has tenido que vivir, puede beneficiar a otras personas. Y hablábamos hace unas semanas de que tú viniste a entregar un mensaje único cuando nos compartiste esos textos tan lindos que tú escribiste en algún momento de tu vida y hablábamos de eso, de esa autenticidad y es también como esa misma historia tuya, ese camino que tú has tenido de encontrarte debe ser compartido para que muchas personas que se puedan identificar contigo se nutran y tengan un camino mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces también desde ahí anclarse en ese 10. No, y es muy bonito, Moni, cuando he recibido últimamente mensajes de mis pacientes muy lindos, cómo se sienten, qué han logrado, cómo han hecho esa conciencia y cómo les ha ayudado un montón a sacar esa mejor versión. Entonces, y eso que todavía no he integrado numerología. Pero sí, sí, obviamente sé, reconozco todo mi camino, lo que he logrado, lo que siento hoy, muchas cosas, pero me movió, no sé, esto me movió uy, mucho. Es muy Y lindo, ¿cierto? gracias. Es muy lindo ir Sí. recordando el alma, cómo va armando las piezas del rompecabezas y que en la vida, no, aunque ha sido caminos de pronto difíciles, nada ha sido porque sí, nada ha sido casualidad, o sea, todo tiene un propósito y que siempre estamos siendo invitadas a rescatar algo. Es que de esas situaciones hay algo que a mí me está nutriendo, ¿ok? Entonces es retador, es lindo y a la vez es liberador. Y es muy liberador, sobre todo cuando lo hacemos también como mamás. Hágaselo mucho a los hijos para que entiendan y se quiten esas culpas y se quiten esas bolsas de querer ser las mamás perfectas. No, nuestros hijos no necesitaban así, con tantas carencias. Te abrazo, mi Marce. No, es muy también sanador para poder también, como tú dices, ayudarles a entender a ellos un montón de cosas y deslegarlos también de esas cargas que sin querer obviamente les pusimos porque no teníamos herramientas, pero ahora que las tenemos, pues obviamente dentro de lo límite que ellos permitan y todo, pues ¿cierto? Exacto. Ayudarles. Pero como tú dices, la energía, cuando uno cambia, la energía cambia y ellos también leen y sienten esa energía. Un abrazo. Exacto, ¿no? Y uno tiene herramientas para saber qué les tiene que potenciar. Por ejemplo, yo con Valeria, Valeria es una misión 3. Bueno, Valeria tiene muchos números. Cuando veamos el nombre se van a dar cuenta que hay unas combinaciones que nunca deberían estar, porque entonces hay ciertos pros y otros contras, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, Valeria es un 3 y yo sé que en sombra el 3, bueno, el 3 es muy creativo, el 3 es en el don de la palabra, le gusta mostrarse, le gusta llamar la atención, ¿cierto? Pero también tiene en sombra que necesita mucha validación, que puede tender a ser una persona muy dependiente, que puede ser una persona muy indisciplinada, que como es tan creativa, empieza y no es capaz de sostener nada. Entonces uno sabe, yo en este momento que a Valeria debo, en la medida que de lo posible, fortalecerle la disciplina, debo fortalecerle la autoconfianza, deja de pedir validación y son retos súper grandes. Uno hace lo que puede, hasta donde pueda, pero ya tengo la información, sé un poquito hacia dónde va, no estamos criando o acompañando tan a ciegas y eso es muy lindo. Tú me dices que no has empezado a integrar la numerología en tus consultas. Por supuesto, no puedes todavía decirle a la gente los números, pero ¿cómo sí la pueden empezar a integrar en este momento y la deberían empezar a integrar? En este momento, las que estén dando citas, cada que una persona le pida consulta, tienen que pedir nombre completo y fecha de nacimiento. Y Yo lo hago, Moni, no, no, yo lo ustedes hago antes y de lo la estoy consulta llegan integrando. con misión, llegan con todos los números que vayan aprendiendo para ustedes, para saber hacia dónde guían a la persona. Sí, sí, eso sí lo estoy haciendo, pues, pero como te digo, ese tema con los hijos, y así tú la tienes a Valeria pequeñita todavía, y los míos, digamos que ya están un poco más grandes, pero por ejemplo en estos días yo tuve una situación con mi hijo, con uno de mis hijos, y bueno, uno reacciona, uno no sé qué, pero después me senté y le dije, hijo, mira, yo te amo. Pase lo que pase, siempre te va a amar. Mi amor no depende de si tú hiciste bien eso, hiciste mal eso, si tal cosa, eso no depende. Siempre mi amor va a estar para ti. Simplemente que como seres humanos me incomodó esta situación,
pero eso no quiere decir que yo te voy a dejar de amar o que no veo lo lindo, lo importante, todos los esfuerzos que tú haces. Entonces él me mira y me decía, qué lindo mamá que me digas eso. Porque si uno a veces de niño siente como que hice algo malo, entonces no me van a querer. Y más que uno, o lo que nos han enseñado, que ahora lo trabajo mucho con estos niños nuevos que están a mi alrededor, es no le digas, si no comes, no te quiero, si no me no sé qué, no te hago, ¿cierto? Como ese condicionamiento que nos han enseñado. Entonces, ir como que tal vez lo hice inconscientemente y no lo recuerdo, pero sé que sí, todos los de mi familia tenemos, porque escucho a mi papá, escucho a mis tías decírselo a estos nuevos niños que están a nuestro alrededor. Entonces, no, no le digan eso. Vea, si usted dice esto, le está enseñando esto y esto, entonces la gente también como que, ay, sí, es verdad esto. Entonces, es bonito tener todas estas herramientas porque aparte de nosotros que estamos acá, es todo ese círculo que se va beneficiando. Muy bonito. Exacto, es que vamos reparando, porque tu hijo puede ser muy adulto y lo que sea, tú eres muy adulta, yo soy muy adulta y tenemos unas niñas interiores que salen a flote cada rato. Cuando yo le digo eso a mi hija que tiene 30 años, yo llego y cambio el diálogo, le entrego otra información, yo no se la estoy diciendo al adulto de 30, se lo estoy diciendo al niño que todavía necesita ese permiso, esa validación, que tiene esa emoción encapsulada y eso es reparo. Entonces no importa la edad que tengan nuestros hijos, tenemos herramientas para prevenir, para reparar, para acompañar, y eso es lo más lindo. Ahora que dices que no le digan a los hijos eso, los niños son muy inteligentes, entonces bueno, yo con Valen, no sé por qué en algún momento, yo tratando también como yo trato, es un reto para mí que Vale pierda la necesidad de validación, que tiene muy marcado eso en el colegio, en todas partes. Entonces yo no sé por qué le dije un día, yo amor, es que no tienes que hacerlo si no quieres, no sé qué era, yo haz lo que a ti te haga feliz. Mamá, ¿por qué? Yo, porque yo quiero que tú seas feliz y que tú hagas lo que a ti te hace feliz. Entonces un día, no sé, estábamos cualquier cosa, creo que era como comiendo, no sé, mamá, ¿me puedo comer un helado? Yo dije, no puedes comer un helado. Pero tú me dijiste que tú quieres todo lo que a mí me haga feliz y a mí me hace feliz comerme un helado en este momento. También son muy vivitos, pero sí, qué lindo tener esa información a la que podemos acceder en este momento. Gracias, Mimi. A ver, Milu, ando perdidita, me ayudas a entender con un ejemplo y ya, yo lo relaciono. Mi misión es, ay, espera mi misión es 2 y mi mamá y mi papá son 6. Ok. Entonces, en este momento, Milu, los dos son misión 6, los dos tienen pura energía femenina por todos lados. Entonces, Milu, en este momento, tú identificas en este momento, primero que todo, si quieres, abre micrófono solamente o camarita, o me respondes por el chat, tú identificas ya qué representa misión, qué representa tener misión 2 en tu vida. Entonces, una persona misión 2 en la vida, viniste, Limlu, a conectar muchísimo con tu energía femenina, ¿ok? Viniste a conectar muchísimo con tu intuición, viniste a trabajar mucho también en ese equilibrio entre el entregar y el recibir. Acá la invitación es a revisar desde dónde Lu se está relacionando con los demás. Si Lu se está relacionando mucho desde la dependencia emocional, si Lu entra, por ejemplo, en una relación de pareja y se olvida mucho de ella, ¿qué creencias tienes tú en tu cabecita de lo que significa querer a una persona? Si eres de las que entrega, está siempre en pro de los demás. ¿Listo? Sí, sí, Moni, voy entendiendo. Y te identificas un Sí, poquito ahí. sí, sí, mucho. Mu- eres- Bueno, entonces, Soy de ese tipo de personas. Ahora es que lo he cambiado mucho. Ahora es que lo he cambiado mucho y lo he trabajado, pero porque estoy en ese proceso de reencontrarme conmigo misma. Entonces sí veo que en lo que se relaciona con lo de antes, puede estar mucho en esa misión. listo, ok, entonces estás integrando ese 2, ese poner en equilibrio, ese entregar y recibir y recordar que la única forma de yo poder amar realmente a alguien es poderme llenar, que no podemos seguir entregando desde la carencia, desde dejar quedarme yo a medias, sino que primero soy yo, entrego, recibo y antes de esperar a que alguien me dé, primero me doy yo, me doy tiempo, me doy amor, me doy compasión. ¿Listo? Amén. Cuando tenemos una mamá 6, ¿qué representa entonces tener un arquetipo mamá 6?
Probablemente tuviste una mamá que fue la mamá gallina, la mamá que también fue así como tú, que ama profundamente, se entregaba a los demás en una energía 6 de una madre. Hay, por ejemplo, muchos sacrificios, ¿cierto? La mamá también se desvivía. Mira si de pronto ese patrón que tú traes de vincularte desde ese lugar viene de esa mamá, de una mamá demasiado amorosa, demasiado No, cuidadosa. Al contrario, una mamá ausente, toda opuesta, una opuesta mamá, completamente. ok. Y en este momento, por ejemplo, ¿cómo es el vínculo con tu mamá? Porque yo les colocaba ahorita un caso de una persona que me dice, tengo una mamá 6, pero es que mi mamá no estuvo, mi mamá me dejó, se fue a vivir lejos, me dejó con otra persona, ¿cómo interpreto yo un arquetipo 6? Pero resulta que en la historia de esta persona, la mamá se fue mucho tiempo, pero al cabo de los 30 años Ujú. volvió y volvió a mostrarse muy en un rol de víctima, de es que todo lo que yo hice lo hice por ti, buscando que este hijo de alguna forma se haga cargo de ella en este momento. Hay algo en ese vínculo con tu mamá que de pronto ella esté llevando, te esté llevando como a que tú no puedas ser tú, o tu mamá de pronto es una mujer dura que también tiene muchas expectativas y te dice cómo debería ser una buena mamá, una buena mujer, una buena hermana, y vas llevando la vida mucho desde esa dependencia emocional. Miras esa misión 2 que es que habla mucho de la dependencia emocional. Ahora por todos lados se habla de que somos mujeres independientes, pero nos referimos a las parejas, no depende económicamente de nadie, pero Ujú. somos muy dependientes emocionalmente a nuestras madres. Mírate tú, Lu, cuando tú vas a tomar decisiones, ¿desde dónde guías tu vida? Si todavía Ya, o inconscientemente llevas la mirada a esa mamá, buscando que mamá te valide, buscando que mamá... ¿sabes dónde creo que puedo comprender y que hace poco lo percibí y me lo dijeron también desde la separación de papá y mamá? Como que quedó muy marcada la posición en la que yo soy el apoyo y el timón de ella después de que él se fue. Entonces es como trabajar ese aspecto porque papá dijo, yo me puedo ir tranquilo porque llegaste vos. Ok. Entonces al ser la mayor, eso genera más peso en muchos aspectos de la vida de uno. Y nada Ok. más hace poquito lo hablábamos ella y yo, porque yo le decía a ella, es que yo parezco su esposo, como se puede decir. Y yo soy su hija, yo no tengo por qué venir a tratar o a que tengamos una relación de esa manera. Acá Lu, la llamada a hacerlo eres tú, ¿ok? ¿Qué pasa? Entonces, recuerda primero, antes que cualquier cosa, que tú elegiste a esa mamá. Tú elegiste a esa Ajá, mamá que en algún momento de tu historia se iba a poner esa mamá víctima. Esa mamá, necesito que me salves, que es una característica ajá, de la mamá 6, ¿ok? Eso tenía que pasar. ¿Y qué es lo que tu correcto. mamá te está obligando a que tú aprendas? A poner límites. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos a hablar un poquito de terapia sistémica, de constelaciones familiares y eso. Entonces, resulta que en los hogares, en las familias, hay un organigrama, ¿listo? Así como en las empresas está la energía de papá, la energía de mamá, en el hijo mayor, hijo del medio, hijo menor. Ese es el organigrama de una familia. Resulta que cuando están aquí la pareja, en algún momento ocurrió lo que ocurrió en la familia de Lina. Papá se fue físicamente, se fue emocionalmente, lo que sea. Hubo una ausencia de parte de este masculino. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá se activan muchas cosas a nivel del plan del alma, claro, esta mujer se victimizó, bla, bla, bla. Pasan muchas cosas, pero energéticamente hay algo que se llama lealtades invisibles. Entonces, todos los hijos somos leales naturalmente a mamá y a papá. Todos tenemos lealtades con mamá y con papá. Entonces, cuando esta ausencia ocurre, mamá queda acá sola. Uno de los hijos interpreta, no, yo tengo que hacer algo, entonces inmediatamente el hijo es el que hace el movimiento, es el hijo, no es la mamá la que lo hace, es el hijo el que sube a este lugar, ¿ok? Por lealtad a los dos. A papá le dice, papá, mira, tranquilo, si quieres irte, vete, que yo hago lo que a ti te corresponde. Y a la mamá le dice, mamá, no te preocupes, que aquí estoy yo para hacerme cargo. Este movimiento nosotros lo hacemos por múltiples razones, por lealtad, porque tenemos carencias emocionales y tenemos ese recurso emocional de que si yo salvo soy vista, soy mirada, mamá fue muy ausente y me di cuenta que cuando yo la rescato, ahí sí mamá me ve o papá me ve, ¿cierto? Entonces, a lo que me están invitando estos padres es a que sea yo la que ponga límites y yo no tengo que, porque si yo me siento con mi mamá a explicarle esto, mi mamá es una generación muy distinta, tiene nivel de conciencia diferente, información distinta, cualquier cosa que yo le diga se va a sentir atacada, se va a sentir
todo lo opuesto, ¿cierto? Todo lo opuesto. Yo no tengo que sentarme a convencerla, ni a decirle a ella que ella me dé el permiso de yo devolverme a mi lugar. Soy yo, porque aquí mi alma me está recordando, venga, es que tengo misión 2, elegí una mamá 6, elegí un papá 6. Lo que yo tengo que aprender es a poner en equilibrio la forma en que me vinculo, aprender a poner límites, aprender a amar sin perderme en el otro, como está haciendo Lu. Lu se perdió en ese vínculo con la mamá y se perdió ella misma, se descuidó ella misma. Entonces es Lu la que tiene que darse el permiso. Ok, me voy a dar el permiso. Lu, literalmente, energéticamente estás casada con tu mamá. Literalmente eso es lo que estás haciendo. Y eso te está bloqueando y te está frenando increíblemente. ¿Por qué? Porque entonces Lu, cuando vaya a crear una relación de pareja, no sé si estás en pareja o no estás en pareja, supongamos que Mm. estás en pareja, esta relación que tienes no va a ser una relación que va a prosperar, porque energéticamente nosotros tenemos un solo puesto, una vacante para pareja. Esa vacante está llena por tu mamá. Entonces, la persona que llegue a tu vida Mm. va a ser una persona que no está disponible emocionalmente, va a ser una persona que está casada, que tiene pareja, una persona que solamente quiere pasar un rato, relaciones muy rápidas, porque tú no tienes energéticamente dónde meter una pareja, tienes que hacer Claro. el divorcio energético. ¿Y cómo hacemos un divorcio energético? Hay muchas formas, literalmente hacer un divorcio, literalmente yo me siento con una velita de color morado, le escribo una carta a mi mamá, mamá, te amo, te honro, agradezco que me hubieras dado la vida, agradezco todo lo que has hecho por mí, pero hoy como hija te miro desde tu grandeza, recuerdo que tú siempre serás la mayor. Lu, tú no puedes mirar a tu mamá hacia abajo, tú no puedes mirar a tu mamá a la par, tú no puedes, tu mamá siempre va a ser la mayor porque tu mamá llegó antes que tú, tu mamá te dio la vida, siempre mamá se mira hacia arriba, entonces mamá, te miro desde tu grandeza, hoy te miro como alma y recuerdo que este aprendizaje que tú estás viviendo, tú como alma lo necesitas. Yo no puedo subir a hacerte tu tarea, todo por escrito en una carta literal. Hoy me doy el permiso de soltarte, te suelto, ocupo mi lugar como hija y te entrego la responsabilidad de tu vida para que la lideres, para que la gestiones. Es muy distinto yo acompañar a mi mamá en su vida, ok, desde el rol de hija, que hacerle la tarea y subirme acá. Entonces, que tu mamá necesita una cita médica, que tu mamá necesita, no sé, económicamente ayuda, lo que sea, es diferente, pero tú no te puedes convertir en la salvadora acá, que tu mamá te convierta en el paño de lágrimas. Lu, es que mira, y tu hermano, y el perro, y el gato, que uno va y solucione, corra. No, a partir de ese momento, cada que la mamá te cuente algo, se desahogue contigo, tú escuchas callada, cuando mi mamá termine de hablar como una lorita, ok, mamá, ¿y tú qué has pensado? ¿Ya hablaste con la persona? ¿O qué decisión piensas tomar? O sea, le tienes que entregar la pelotica de su vida a tu mamá. ¿Es un proceso fácil? Probablemente no. ¿Por qué? Porque hay mucha culpa de por medio, pero como alma estamos recordando que eso es justamente lo que vinimos a aprender, porque Lu vino Mm. como alma en esa misión a aprender a poner en equilibrio las relaciones y a recordar que ella es más importante que la otra persona, ¿ok? Y que el hecho de que no se esté desviviendo por los demás, eso no le quita valor. El aprendizaje fundamental, principal de Lu en este momento es recordar que ella no vale por lo que hace por los demás, sino que vale por lo que ella es. Y que si Lu quiere tener en equilibrio ese dos, que un dos vino también a trabajar mucho a recorrer el mundo en pareja, la única manera de que llegue esa pareja con la que Lu, no sé si tú quieras estar en pareja, siento que sí, no sé, la única forma de que haya una pareja fuerte, una relación de pareja con unas bases sólidas es que Lu haga ese divorcio energético. Entonces, primero Lu, Pero qué bien. sentate literal, hacerle una carta a tu mamá, hacerle una carta y Mm. no se la vas a mandar, o sea, es una carta para No. ti, literal. Escribes todo lo que te enoja, lo que te frustra, lo que quieras y tienes que poner por escrito, yo me doy el permiso de soltarte, te miro desde la grandeza, recuerdo que tú eres la mayor, tú me diste la vida y desde allí me anclo en mi lugar de hijo. Deshace el matrimonio, o sea, literal, o sea, eso es un divorcio energético, quemas la velita y a partir de este momento, Lu, el trabajo es diario, yo les he mandado en otros momentos, te les voy a mandar si quieren esta oración, que yo no sé si ustedes la han hecho, a las que se las he mandado, que yo les llamo el abrazo de Jesús, que es, pero llámelo como ustedes quieran y pónganle el ser energético en el que ustedes crean. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita la diferencia entre vínculo y relación? ¿Cierto? Lo que vamos a sanar aquí es el vínculo, porque Lu está vinculada con esa mamá desde un rol que no le corresponde y vamos a sanar ese vínculo y la vamos a empoderar a ella para que se haga cargo de su vida. Ahorita les mando la oracioncita al WhatsApp Gracias, Moni. para que la repitan. Trabajar Ho'oponopono también y sobre todo, Lu,
aprender a poner límites. Cada que tu mamá te pida algo, cada que tú vayas a tomar una decisión, cada que vayas a hacer algo, pregúntate desde dónde lo vas a hacer, desde la niña complaciente, desde la niña que le tocó porque es la mayor. No, tú en este momento eres adulta, ¿ok? Y este rol que estás ocupando acá, lo estás ocupando desde una necesidad de validación, desde muchos recursos emocionales que adquiriste. No, mamá, me doy el permiso y eso confronta, pero me recuerdo que yo valgo por lo que soy, que no necesito ser la salvadora de nadie para que la gente vea mi valor y para que la gente vea que soy importante. ¿Tiene sentido algo de lo que te he dicho hasta este momento, Lu? Sí, mucho, mucho claro. No, no hay que trabajar esa parte. Porque sí, por el lado de mi papá lo veo todo como más tranquilo, veo que es más la fuerza de mamá. ¿Y sabes qué pasa cuando yo no he sanado a mamá? A nivel del alma, yo les he colocado este ejemplo, digo que la vida es como una universidad, entonces Lu decidió entrar, voy a colocar un ejemplo real, Lu decidió entrar a estudiar repostería, ¿sí o qué? Entonces Lu sabe que para graduarse como repostera tiene que ver unas materias, y tiene unos maestros y unos compañeros de camino, los maestros le van a dar duro, y los compañeros van a hacer más divertido el proceso. Y Lu llegó a la universidad y en primer semestre una materia más aburridora, y Lu dijo, no, yo me voy a ir viendo las otras, y esa la dejo para lo último. Y resulta que en todas las otras se va dando contra las paredes porque tiene los vacíos de esa, porque no la ha visto. Así es la vida. Tú elegiste un aprendizaje, tu carrera, maestros, compañeros. La primera materia son los papás. Entonces, hasta que yo no sane lo que tengo que sanar con mamá y con papá, nada en la vida me va a fluir. Por ejemplo, el tema del dinero. A mí el tema del dinero no me va a fluir si yo no he sanado a mamá y a papá. En este caso, por ejemplo, eh, si yo no he sanado a papá, me va a dar mucho trabajo conseguir dinero, o sea, me va a tocar, todo va a ser con demasiado esfuerzo, ¿vale? Y si yo no he sanado a mamá, si no tengo ese vínculo limpiecito con ella y hay un desorden por allí, entonces puede que me llegue el dinero, pero no me va a rendir, como que Espuma. la plata me entra y nunca hay Espuma. suficiente, nunca hay suficiente plata, o sea, no sé qué se hizo, o llega un tiempo sí, otro tiempo no, y como tengo tanto exceso de energía femenina, recordemos que la energía femenina es muy creativa, es mucha intuición, pero no tengo la energía masculina, que es el equilibrio para poder sostenerme. Entonces puede que tenga muchas ideas y yo no soy capaz de aterrizarlas, no soy capaz de bajarlas a este plano físico, o si las bajé a este plano físico, los negocios no prosperan, las cosas no me duran, las cosas se me caen, porque me falta energía masculina, me falta ese equilibrio, ¿ok? Me falta también tomar a ese papá, dejar que su papá también se haga cargo de lo que le corresponde, integrarlo a su mamá y ocupar ese lugar que a ti te corresponde como hija mayor. Ay, qué ¿Listo? bien. Muchas gracias, Moni. Me quedó muy Listo. claro. Claro, entonces, Sí, cómo sí. integramos esas energías ahí. Y claro, el trabajo que tienes que hacer, de verdad, Lu, regálate el El espacio. primero es con mamá. El primero es con mamá. O también lo ideal sería que fuera con los dos. Pero Primero empieza con mamá para que hagas ese divorcio energético y vienes acá. Y también puedes hacerle cartica al papá escribiéndole lo que te enoja, porque probablemente también, claro, yo subo acá a ocupar este rol, mamá, no te preocupes, yo lo hago por ti, papá, no te preocupes, pero con papá también hay rabia. Pero es que mira, nada de ese tan charro que se va, y entonces me toca a mí con el chicharrón y ya yo tengo que postergar mis proyectos y tengo que pensar en otra persona que no soy yo. Hay rabia con ese papá, entonces también tengo que reconciliarme con él, mirar a esa niña, cómo es que ve a ese papá para poder tomar esa energía masculina. ¿Listo? correcto. Sí, señora. Muy Bueno, claro. señorita. Gracias. Listo, mi Luz. A ti. Chicas, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? Si lograron hacer, si lograron integrar al escribir, de pronto fue más fácil para ustedes integrar esas tres energías, mamá, papá, con la misión. Vamos entendiendo para qué fue que elegimos a esos grandes, grandes maestros que a pesar del dolor, a través del dolor o a través de energías más bonitas, nos están potenciando esa experiencia humana o tienen todavía dudas. Aprovechen en estos minuticos para que nos quede muy claro. Ya la próxima semana vemos sistema familiar y ese proyecto sentido, que ese proyecto sentido nosotros sin darnos cuenta, estamos frenando, limitando muchas cosas por estar cumpliendo inconscientemente un pacto con los papás. De cuando les pedimos que fueran nuestros papás, ellos nos dijeron, ah, bueno, sí, yo soy su mamá, pero a cambio de. Y hoy estamos viviendo muchas veces pagando eso, como amarraditas a ese contrato que hicimos y eso lo podemos y lo debemos, sobre todo, disolver. Pero antes de llegar allá, necesito saber que esto que tenemos en este momento sí está integrado, sí nos vamos entendiendo. Sí, ¿Alguna señora. duda? Gracias, Milu. Todo muy claro. Listo, mis chicas. Entonces se van a quedar con eso hasta hoy. Practiquen, vayan, miren el sol, vayan, miren la luna,
de todo el mundo, no se lo cuenten, solamente para ustedes, para que vayan entendiendo a sus hermanos, por qué los hermanos son tan distintos, por qué todos responden tan diferente, porque cada uno tiene un rollo distinto con la mamá, con el papá. Vayan entendiendo eso. Listo, la próxima semanita entonces nos vemos si Dios quiere. Cualquier duda, ya saben, ahí estoy a un WhatsApp de distancia. Un Mi abrazo. Moni, mañana Gracias, cumples Moni. años y te mando desde ya un abrazo. Qué rico. Gracias, mi Marce. Ay, Estoy a un sí. paso de ser la señora de las 4 décadas, muchacha. Yo no asimilo todavía eso. Pues no, o sea, mañana cumplo 39, pero estoy a un añito de ser esa señora, sí, sí, muy contenta. Mañana es mi cumple vida, si Dios quiere. Gracias, Mañana mi. vamos a pedir muchos deseos en tu nombre, porque casi Sí. que tu energía hace milagros mañana. Ay, no, y desde la geología se dice que todos somos almas y que el día de cumpleaños le piden un deseo al cumpleañero. Así que aprovechen y pidan muchos deseos, que yo se los Así cumplo es. con mucho amor. Marce, muchas gracias. Un abracito, gracias. Feliz Chao, noche, lo Moni. mismo, que Chao, que descansen. descansen. Chao. Chao.